Capítulo 41. Can. En tan solo unos segundos, ocurrieron innumerables choques. Arterion y Alicia, ambos blandían enormes espadas que superaban sus torsos, pero parecía tan natural como si hubieran olvidado el peso y la masa. En medio de la batalla, sus ojos se analizaban mutuamente, buscando debilidades. Cagagagac, espada contra espada. La lucha por el poder no duró mucho. Después de desviar una espada, volverían a buscar una apertura, y una vez más, resonaría el sonido claro. La batalla fue tan rápida que, si no prestabas atención, no podrías ver sus espadas. Mientras la espada de Arterion se lanzaba rápidamente, Alicia hacía un gran movimiento para esquivar o desviaba con su propia espada. Alicia no estaba solo a la defensiva, combinaba la esgrima y la experiencia, que había aprendido hasta ese momento, suavemente, pero con precisión. Cargaba como una jinete de caballería. Suak, la espada de Alicia, que brillaba en azul, y sus ojos, reflejando esa luz, resplandecían como los de un ave rapaz. Arterion no evitó sus ataques, sino que los enfrentó de frente. Podría haber esquivado, pero decidió no hacerlo. Impresionante. Catch. Alicia también lo sabía. Cada vez que Arterion chocaba directamente con sus ataques, se sentía como blandir una espada contra una roca de hierro, causando un choque intenso. A pesar de tener el mismo tipo de persona y aura hecha del mismo maná, la masa era diferente, la densidad era diferente, el tiempo dedicado a la espada era diferente. Cagagagac. En este combate, Arterion empujó con pura fuerza, sin permitir ningún espacio para desviar la espada. Se escuchó el sonido de las auras chocando. Aunque el brillo parecía similar, la diferencia de nivel era clara. El aura de Alicia comenzó a agrietarse y ella apretó los dientes mientras vertía maná en ella. Si esto continuaba, su espada se partiría por la mitad. Alicia lo sintió instintivamente. Tuwak. Alicia saltó, como realizando acrobacias, trazó un gran arco y saltó detrás de Arterion, usando magia de viento para impulsarse como si tuviera cohetes adheridos. Incluso en el fugaz momento del salto, sus ojos buscaban las debilidades de Arterion. Memorizó cada uno de sus movimientos. Infería a partir de sus movimientos musculares, miradas momentáneas, la dirección de sus dedos del pie. Estos pequeños cambios proporcionaban pistas sobre sus próximas acciones. Si esto continuaba, el lugar donde la espada de Arterion, que parecía atravesar el espacio, apuntaba era donde ella aterrizaría. Entonces, ¡tan! El sonido agudo de un disparo. Pero no era un arma de fuego, era la magia elemental de Alicia. El aire altamente comprimido estalló, proporcionando más energía cinética que durante su salto. Una carga en el aire. La velocidad dejó una imagen residual. Sin embargo, la espada de Alicia terminó apuntando a un lugar diferente de su objetivo previsto. Al notar su cambio, Arterion detuvo su movimiento de estacade y evitó su ataque. Un nivel increíble de reflejos, y un cuerpo que lo hacía posible. Había superado con creces a un humano ordinario. Habilidad impresionante. Justo antes de tocar el suelo, Arterion murmuró suavemente. Extendió la mano hacia Alicia, quien cayó al suelo. Este combate no era para matar, estaba estructurado para declarar la derrota. Al neutralizar o tocar la espalda del oponente, Arterion decidió que había visto suficiente de la habilidad y sinceridad de Alicia, con la intención de descalificarla según las reglas estándar. Esta mujer llamada Alicia tenía un talento bastante notable. Si se le daba la oportunidad en el futuro, en cuanto la tocó, su cuerpo estalló en humo negro, oscureciendo su visión. Sus sentidos eran limitados. Era magia de ilusión. Solo unos pocos podían usarla, dada su sensibilidad a la aptitud, pero ella podía. Era el tipo de magia que era como el talón de Aquiles de Arterion. Delante de Arterion, el humo fue succionado. Suwak. Alicia cargó a través del espeso humo. A medida que el humo se dispersaba, ella apareció a la vista. Por primera vez desde la batalla con ella, Arterion frunció el ceño. Aun con sus habilidades físicas excepcionales, era difícil contrarrestar esto. No podía esquivarlo, tenía que bloquearlo. Sin embargo, si blandía su espada para bloquear, probablemente rebotaría. No había tiempo para fortalecer su agarre en la empuñadura ni para acelerar la espada. Su postura de carga era más adecuada para golpear que para estocar. Miles de pensamientos cruzaron por su mente. Al final, la espada se balanceó. Con un sonido claro, la hoja de la espada cortada giró en el aire y cayó al suelo. A pesar de estar envuelta en aura, la hoja fue cortada como un rábano. Esto es. Naes, que había estado observando la batalla en la forma de Vargan, mostró una expresión de sorpresa, mientras Arterion miraba a Alicia con ojos tranquilos. Alicia estabilizó su postura desordenada y recuperó el aliento. Clac. Ella apuntó su espada hacia Arterion nuevamente. Sin embargo, la situación estaba efectivamente concluida. La espada de Alicia fue cortada por la mitad, ahora tan corta como una daga. La espada intacta de Arterion brillaba más intensamente y con un rojo más profundo que cuando era azul, un color de aura que ella nunca había visto antes. Alicia sintió instantáneamente que esta aura ominosa no era común. La espada roja se alzó hacia Alicia. Exudaba un aura intimidante como si pudiera cortar cualquier cosa, pero no, estaba dirigida hacia ella con hostilidad.
Arterion habló. Su voz melodiosa, transmitida a través de las vibraciones del aire, era tan tranquila como las ondas en un lago. Tienes un águila dentro de ti, aunque aún eres un polluelo incapaz de volar, pronto mirarás hacia abajo al mundo. Qué pena, tener el talento para gobernar los cielos y estar atrapado en una jaula. Alicia entendió lo que él quería decir con menor que jaula mayor que. La jaula era la familia Chugenarts. Esto significaba Vargan. Sentía como si el reciente combate clasificado con Liam se superpusiera con la situación actual. Aunque las palabras eran diferentes, su significado era el mismo: libertad. Actualmente, Alicia no tenía libertad, considerada en un estado de opresión por Vargan. Liam había intentado activamente ayudar a Alicia, expresando simpatía. Arterion mostró piedad. No es que ella no entendiera, simplemente no lo sabían. No sabían cuánto había recibido de Vargan, el despertar y las enseñanzas de su talento en magia y esgrima, la ropa lujosa que usó por primera vez y todos sus gastos de vida, la oportunidad de oro para convertirse en una heroína. No lo sabían, no sabían nada, no sabían nada y la compadecían, considerándola solo como alguien que necesitaba ayuda. Cada vez que escuchaba tales palabras, cada vez que surgían tales situaciones, Alicia probaba una emoción desconocida que nunca antes había sentido. Esta emoción intensa, que ella consideraba ira pero que se sentía algo diferente, se parecía a esa pero tenía una extrañeza. No, estás equivocada. Murmurando en voz baja, Alicia contuvo la respiración. Un pequeño suspiro cruzó su garganta, arrastrando esa emoción inexplicable. Sin embargo, no descendió sino que surgió, creciendo más grande. Fragmentos de esa emoción se convirtieron en lenguaje y aparecieron en el mundo. Se solidificaron. Estás equivocada, Arterion. No solo su tono se había endurecido, su mirada, su postura, incluso su determinación. Con ojos claros y brillantes, Alicia miró a Arterion y continuó hablando, como si declarara que esta sería la última vez. No añadió más adornos triviales. Todo era resuelto. Mi cielo está aquí. Ta. Antes de que las palabras salieran de su boca, se lanzó hacia adelante, con una espada rota por la mitad, una espada imbuida con un aura azul más radiante que nunca. En verdad, ella tenía mucho que decir. Explicaciones sobre sus circunstancias, aclaraciones sobre los malentendidos y prejuicios respecto al maestro, a quien servía. También, para transmitir que incluso esta situación actual formaba parte de su plan, para proclamar su grandeza, pero no lo hizo, porque sería inútil, sin importar cuánto hablara. Así, Alicia terminó su discurso con una declaración concisa de su perspectiva y volvió a la batalla, para chocar las espadas. Sencillamente porque quería. La diferencia de habilidad entre ella y él era evidente. Ella sabía. Ella lo había sabido desde el principio. Su maestro no esperaba que ganara. Deténlo, Alicia. Ella sabía. Sabía que sus acciones eran irracionales. Si solo quisiera ganar tiempo, hablar sería mejor. Después de todo, él no evitaba completamente la conversación. Pero, determinación. El aura intensa de Alicia hacía que su espada brillara como si fuera a desaparecer. Recordó el aumento de poder cuando Arterion invocó su aura roja. Un poder y flexibilidad incomparables con los suyos. Clac. El momento en que se acercó a Arterion. Ese breve momento en el que ni siquiera podía recuperar el aliento. Parecía que los segundos se convertían en minutos, los minutos en horas. Fluyendo lentamente, Alicia vertió más magia en el mango que sostenía. No se trataba solo de tener mucho maná superior, alta pureza, y flexibilidad para crear una forma más perfecta, oscilando. Un viento débil que apenas hacía que las pequeñas hojas de hierba en el campo se movieran. Esa energía suave e inocente llegó a Alicia, que extendía la pierna con fuerza. Su espada, que apenas emitía luz, comenzó a cambiar. No fue una transformación notable, solo una brisa débil, un movimiento delicado como un viento suave. Los finos hilos del viento se reunían uno a uno, un hilo, y otro más, gradualmente espesándose en un ovillo, y luego creciendo, rápidamente de manera incontrolable. El ovillo de hilo era un remolino de viento, y ese viento estaba hecho de una aura muy fina. Finalmente, cuando toda la espada estuvo envuelta en esta nueva forma de poder, los dos se acercaron. Quiero demostrar que mi cielo es correcto. La espada fue blandida, con su firme resolución. Alicia chocó con Arterion con esa única determinación. Juan, era un poder nuevo que incluso Alicia, envuelta en aura, sorprendió. Un poder que ella pretendía pero del que no era consciente. No era el aura roja, tampoco era simplemente un aura ordinaria. Se sentía como un tifón envolviendo la espada. Arterion, que estaba cruzando espadas con ella, también notó el cambio en él. Aura de Alicia. No pudo evitar notarlo. Estaba en un nivel diferente al poder anterior. Un aura azul con atributos especiales imbuida en la espada. Esta era una forma avanzada del aura básica y uno de los pasos hacia el aura roja. Establecimiento de atributo. Alicia había alcanzado el estado de infundir su atributo en su aura a través de esta breve batalla. Al darse cuenta de esto, Arterion sonrió levemente de forma involuntaria, mirándola, quien tenía su propia fe. Al parecer, ella no era solo una mujer con un talento excepcional. Esos pensamientos cruzaron por su mente. Asterisco, 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 pan.
El rey de la clase 2, Lauga Soul Esocel, ha sido asesinado. El rey de la clase 2 Hectare ha sido asesinado. Todos los miembros restantes de la clase 2 quedan automáticamente fuera. Una vez más, Arterion permaneció inmóvil, escuchando la transmisión mecánica. Derrotado. Era la segunda derrota a manos de la misma persona, y la segunda, amarga pérdida de su vida. Anticipó mi llegada y actuó en consecuencia. Arterion analizó la situación con calma. El enlace de comunicación con Palen parecía estar muerto, ya que no había respuesta. El Vargan que esperaba en la base era un familiar disfrazado. De él, Vargan había anticipado su emboscada, se preparó con antelación y estaba esperando una oportunidad en otro lugar. Dado que un familiar no podía ser nombrado rey, debió haberse movido inmediatamente después de terminar la magia ilusoria a gran escala. No se atrevió a imaginarlo hasta que vio al espíritu imitándolo. Fue una derrota completa sin lugar a dudas, pero a diferencia del examen de ingreso, no fue humillante ni deshonroso. En cambio, incluso se sentía un poco renovado, tal vez porque fue una derrota tan clara, quizás, pero probablemente fue su papel lo que le hizo sentir así. Una mujer fascinante. Arterion miró hacia abajo a Alicia caída. Ella estaba simplemente inconsciente por un momento, no gravemente herida. Probablemente despertaría pronto, volvería al campo de batalla y haría lo mejor de nuevo. Aunque actualmente estaba fuera, sería revivida según las reglas del juego, ya que Vargan había capturado al rey de la clase 2. Capturar al rey de otra clase permitía la reanimación de miembros, previamente fuera de combate. No era para toda la clase, sino para un tercio de ellos. Dadas sus habilidades y heridas, ella misma se dirigiría de nuevo al campo de batalla. Terminando su breve reflexión, Arterion se dio la vuelta para irse. Vio a Naes observando la situación desde lejos. Sin detenerse, Arterion se fue, dejando un mensaje como un vestigio para Naes. Dile a tu maestro que no habrá una tercera vez. Capítulo 42. Inmediatamente después de que se transmitiera la eliminación de la clase 2, la base intermedia cerca de la clase 1, siguiendo las órdenes del líder, Vargan, 7 estudiantes, incluido Lien, estaban custodiando el lugar. Un destello cegador de luz envolvió el suelo momentáneamente. Esto fue seguido por un fuerte estruendo, y cada vez que Lien lanzaba una estecada con la espada, se escuchaba un crepitar estático residual. La esgrima utilizando relámpagos era la especialidad de Lien. Lien, quien podía manipular la electricidad entre las magias elementales, ya sea imbuía su espada con un aura de atributo rayo o amplificaba las corrientes minúsculas dentro de su cuerpo para controlar sus nervios y músculos. Por supuesto, la salida y el control fino aún le resultaban difíciles, lo que hacía peligroso usarlo directamente sobre su cuerpo. El rayo en sí tendía a incitar miedo por su mera forma y sonido. Crepitar, chisporroteo. Lien se movía a alta velocidad sin salir del rango de mejora de la base intermedia, enfrentándose simultáneamente a 3 o 4 oponentes. El sonido crepitante de la electricidad cada vez que se movía ponía tensos a los espectadores. Muchos oponentes fueron fácilmente frustrados por su deslumbrante juego de pies y esgrima. Sin embargo, esto no significaba que Lien fuera lo suficientemente fuerte para enfrentarse solo a 4 oponentes. ¡Zas! Las flechas de Serena, fuertemente imbuidas de magia, amenazaban a las fuerzas aliadas. Cada vez que sus movimientos se detenían y aparecían brechas, Lien estallaba con un destello y tocaba rápidamente sus espaldas. Debido al destello cegador, a los arqueros con visión mejorada les resultaba especialmente difícil apuntar a Lien. A pesar de la actuación algo afectada de Serena, ella continuó disparando en silencio sin suavizar su expresión severa, manteniendo una alta tasa de aciertos. Habiendo eliminado con éxito a otro miembro de las fuerzas aliadas, Lien miró a su alrededor, jadeando con fuerza. Pudo ver a unas 10 personas a través de sus pupilas agitadas. Incluyendo al grupo de Bantlo que observaba desde lejos, serían unas 15. Su respiración era entrecortada. Aunque recibían mejoras superpuestas de las bases, la diferencia en números era evidente. Con el paso del tiempo, la resistencia de sus aliados disminuía rápidamente, mientras que los enemigos se volvían más vigorosos. Las fuerzas aliadas parecían estar desarrollando una resistencia al rayo, mostrando menos miedo que al principio. Se movían con más fiereza y agresividad. Crackle. Cada vez que Lien infundía maná, el aura de relámpago recién adquirida chispeaba. Originalmente, menor que establecimiento de atributo mayor que solo podía usarse a cierto nivel, fue obtenido por Lien como una habilidad al subir de nivel. Permitía una manifestación temprana en comparación con su nivel de habilidad. Una vez más, su espada chocó. Un espadachín de las fuerzas aliadas se lanzó contra él, aprovechando el agotamiento de Lien. Los pasos de Lien fueron retrocedidos. A pesar de que su corazón bombeaba oxígeno frenéticamente, mediante sobreaceleración, no era suficiente. Una sensación punzante se transmitió desde las yemas de los dedos de Lien. Entonces, maldita sea, otro hombre, visible a su vista, se movió para flanquearlo. Intentaba aprovechar la inmovilidad de Lien y atacarlo por detrás. Si le tomaban la espalda, estaría fuera. Sintiendo el peligro, Lien liberó una gran cantidad de magia de una vez.
Los músculos de su brazo que sostenía el mango parecían a punto de estallar. Las venas, como serpientes, se hincharon a lo largo de sus piernas. La magia impregnada con su electricidad tenía un voltaje lo suficientemente fuerte como para paralizar temporalmente los músculos de quienes lo rodeaban. Lien blandió rápidamente su espada hacia arriba. Clan. Choque. Durante la pausa, Lien lanzó las espadas de dos personas al aire. Si hubiera tenido más resistencia, podría haberlos eliminado, pero le faltaba energía. No obstante, ahora que no podían usar sus armas, podía aprovechar la oportunidad para escapar. Podía aguantar. Tenía que aguantar. Lien, cuidado. Antes de que pudiera terminar de armarse de valor, la voz de Emily le perforó los tímpanos. Un rayo de luz disparó directamente hacia la puerta donde Lien estaba de guardia. El arquero más fuerte de los primeros años y el líder de la vanguardia de las fuerzas aliadas, Bantlo, se había movido. La punta de la flecha brillaba como si todo el mana circundante estuviera siendo atraído hacia ella. Era tan deslumbrante que superaba el brillo del rayo de Lien, haciendo doloroso mantener los ojos abiertos, entrecerrando los ojos para mirar a través de las estrechas rendillas. Las dos personas que estaban alrededor de Lien ya se habían retirado a una distancia considerable. No mostraban señales de estar sorprendidas. Claramente era un ataque cronometrado. Mana. Ya era demasiado tarde para esquivar, así que Lien agarró su espada y comenzó a exprimir el mana restante dentro de su cuerpo. No había tiempo, tenía que extraerlo todo. Sin embargo, la flecha de Bantlo voló a una velocidad que superó con creces sus expectativas. Cuando recuperó el sentido, ya estaba a unos 3 metros de distancia. Mientras el brillo excesivo hacía que las pupilas de Lien se contrajeran. Rápidamente, la flecha, que parecía a punto de atravesar a Lien, pareció detenerse, abruptamente como si chocara contra algo, enfocándose en la flecha. Chisporroteaba, generando chispas y moviéndose rápidamente en el intenso calor. Claramente estaba haciendo contacto con algo, mientras comenzaba a pensar que tal vez un oficial de la academia juzgó la situación como peligrosa e intervino, como si para responder que no había necesidad de preocuparse. La persona apareció con una confianza abrumadora y una risa audaz. Jajajaja. ¡Pum! Una persona cayó al suelo, levantando densas nubes de polvo como si hubiera explotado una bomba. El polvo fue dispersado como una ráfaga, dejando visible solo la figura del hombre. Un cuerpo bien entrenado evidente incluso a través de su ropa. Un espíritu robusto se percibía en su risa sincera. Los instintos experimentados de una bestia. Clasificado quinto en las puntuaciones de ingreso. León Banteó Losel. No puedo pasar por alto la injusticia de unirse para acosar y suprimir a alguien. Clase 1. León rugió con una voz similar a la de un tigre. Simultáneamente, la flecha, que había sido bloqueada e incapaz de avanzar, perdió toda su energía y cayó débilmente al suelo. No te preocupes. A partir de ahora, yo, León Banteó Losel, detendré a estos villanos. Lien parpadeó sorprendido, mirando al hombre que había aparecido como un cometa. Vargan le había avisado, y Lien también sabía que vendría, pero no esperaba una acción tan rápida y eficiente. El cuerpo de Lien se sacudió violentamente, como si tuviera hipo. Doble la vista que tenía a través del búho. León Banteó Losel. No había necesidad de seguir observando, ya que ese joven que parecía haber recibido un fuerte golpe en la cabeza durante su infancia había aparecido. Había preparado una defensa con pocas personas, sabiendo que el equipo de exploración, incluyendo a León de la clase 3, pasaría por la base intermedia. Ese tonto, que perseguía la verdadera heroicidad y hablaba constantemente de justicia, nunca toleraría la forma de una alianza. La batalla entre clases era un campo de estrategia donde todas las acciones estaban permitidas, pero esto no aplicaba para León. Desde su perspectiva, simplemente parecía que dos personas se estaban aliando contra una. No podía entenderlo, pero no era algo que no pudiera usar a mi favor. Maestro, ¿qué debemos hacer? La voz suave de Alicia resonó en mis oídos. Después de ser derrotada por el príncipe y derrumbarse, rápidamente, recuperó la compostura, evaluó la situación y se comunicó conmigo a través de mi familiar. Los 9 miembros que fueron eliminados de la base arruinada por Arterion habían revivido gracias a que capturé al rey de la clase 2. La mayoría estaban en buen estado, sin heridas graves, por lo que eran utilizables. Sí, la mayoría de ellos. Abandonamos esta base. Dirige a todas las tropas, excepto a Finn, hacia la base intermedia y lleva a cabo la misión que te instruí previamente. Está cerca de la base principal de la clase 1, donde está el grupo de Lien, no, entre las clases 4 y 5. Finn, que estaba luchando contra Fallen en la torre de comunicaciones de Arterion, estaba literalmente cubierto de sangre. La diferencia entre Fallen y Finn era tan grande como la que hay entre un niño de 5 años y un adolescente. No obstante, Finn había logrado inmovilizarlo agarrándose de la pierna de sus pantalones.
El colapso de Finn fue, en cierto modo, inevitable. Obedeceremos. Alicia habló con la formalidad de una caballera en su delicada voz, cuando su voz comenzó a desvanecerse, indicando que estaba a punto de terminar la comunicación. Alicia, agregué, bien hecho, bloqueando con éxito a ese formidable guerrero, Arterion, usando una sola habilidad, empleando ilusiones durante la batalla, alcanzando un nuevo nivel de aura, y más. Fue una frase breve con muchas implicaciones. Alicia estuvo en silencio por un momento, casi haciéndome pensar que había un problema con la comunicación. Sí, gracias. Su voz, ligeramente tímida, se desvaneció gradualmente, y con eso, la voz de Alicia desapareció por completo. Bueno, entonces, yo también debería ponerme en marcha. Me levanté y me estiré los hombros, aunque quería estirarme y hacer algunos ejercicios. No era apropiado con ojos observando. El área a mi alrededor era una fortaleza en ruinas, ardiendo en muchos lugares. No solo las banderas de la clase 2, sino alfombras y muebles de madera, cualquier cosa inflamable estaba en llamas. Las paredes robustas que alguna vez sirvieron como escudo para el castillo ahora estaban llenas de agujeros o se habían desmoronado como frágil cartón. Clap, chasqueé los dedos. No causar ningún cambio físico por aquí, pero en algún lugar más lejano, específicamente, en la base principal, de la clase 5, custodiada por Difelia. Le levanté la maldición a la ladrona insignificante que estaba allí. La batalla entre clases había pasado el punto medio. En esta etapa, era el momento adecuado para que la persona que había sobornado en el dirigible actuara. La marca en su cuerpo había desaparecido, y ahora llevaría a cabo las instrucciones que le había dado. Una forma única de usar maldiciones. También era para dar una cierta impresión. De esa manera, el líder de la clase 5, la Santa, caería en la trampa. En cualquier caso, ya había dado la orden. Primero, después de estirarme rápidamente, giré la cabeza y miré fijamente a un árbol, a cierta distancia. Si no lo hubiera sabido de antemano, no habría notado la presencia de maná, también oculta. A diferencia de la chusma con la que traté en la clase 2, esta era diferente. Ocultar su presencia hasta este punto era imposible para los mediocres. No hace falta que mantengas la guardia a tanta distancia. No tengo intención de hacerte daño, y los monstruos que convirtieron este lugar en ruinas ya se han ido. Esto no era una mentira. Mi capacidad total de maná podría ser vasta como el mar, pero no era infinita. Para ser preciso, aún no era un mar. Comparado con mi objetivo, era más exacto llamarlo un río. Por lo tanto, mantener maldiciones sobre los monstruos estaba limitado a 54, durante unos 40 minutos. Más allá de eso, algunos gradualmente dejarían de obedecer. ¿Viniste porque no podías esperar para ver a alguien del exterior? La provoqué con un tono burlón. Erika, que había estado observando la situación mientras se escondía, mostró su rostro pálido cuando señalé su escondite. Por supuesto que no. Los ojos agudos y el tono severo de Erika me impactaron. Parecía una cazadora esperando el momento adecuado. Pero Erika, aún no eras buena ocultando tus emociones. La vacilación en tus ojos te delataba. No hace falta estar tan tensa. Sonreí y lancé un hechizo de ilusión. Erika comenzó a emitir un frío extremo que parecía capaz de congelar cualquier cosa. Te estaba esperando, Erika. Si no hubieras venido, la historia no habría tomado un rumbo interesante. Capítulo 43. K. Erika había estado observando el área que se presumía era la base de la clase 2 liderada por Arterion a través de su familiar. En medio de esto, escuchó un gran ruido como el grito de un monstruo, y el sonido de edificios derrumbándose, y su familiar comenzó a sobrevolar los alrededores de la base de la clase 2. Esto mucho, desde la base de la clase 4, que estaba bastante lejos del origen de la perturbación. Tomando prestados los ojos de su familiar, Erika frunció el ceño, mientras observaba el castillo que había quedado reducido a ruinas. Vargan había consumido una gran cantidad de poder mágico para controlar al monstruo y causar estragos en la clase 2. Aunque Arterion estaba ausente, él había eliminado efectivamente a toda una clase por sí solo. Erika no presenció la escena directamente, pero la entendió a través de los rastros persistentes de maná. Vargan había gastado una cantidad incomprensible de maná, aunque recientemente había notado un cambio desagradable en él. No esperaba tal crecimiento en tan poco tiempo. Incluso si era un genio, era posible que alguien que dejó de correr de repente alcanzara a los demás solo por empezar a correr de nuevo. Tis. Erika, saboreando una extraña sensación de derrota, chasqueó la lengua y reflexionó. No podía observar directamente la situación actual de Vargan. Si fuera posible, quería enviar a su familiar más cerca para comprobarlo directamente, pero hacerlo probablemente provocaría que su familiar fuera invocado a la inversa. Sin embargo, según las circunstancias, parecía que Vargan se había exigido demasiado. Aunque era alabado como un genio, la maldición era tan severa que todo su cuerpo de maná debía haberse sobrecalentado y sobrecargado. Para Erika, que podía evaluar el nivel de Vargan hace un año, la situación actual era extremadamente inquietante pero también la impulsaba. Esta era una oportunidad para eliminar al individuo más problemático. Si Vargan quedaba fuera,
todo lo demás iría sin problemas. Las fuerzas aliadas también planeaban mantener a Vargan bajo control, y ahora, él estaba solo en un estado debilitado. Podría parecer una trampa, pero al no haber otras señales de magia alrededor, la posibilidad de que alguien estuviera al acecho parecía baja. En ese caso, era momento de sopesar los pros y los contras y tomar una decisión rápida. Difelia, puede que sea difícil contactarme por un tiempo. Hay un lugar al que necesito ir. A través del pequeño pájaro en su hombro, Erika transmitió sus intenciones a Difelia, la líder de la clase 5. Escuchó la voz nerviosa de Difelia, pero Erika ya había tomado su decisión. Encontré a nuestro objetivo. Por favor, envía a unos 5 miembros elite para apoyar. Erika, ¿te estás segura de esto? Una voz llena de preocupación se escuchó. Erika respondió con una leve sonrisa. Esta es una oportunidad única en la vida. Erika invocó su poder mágico único. Se materializó y de inmediato envolvió todo su cuerpo. Pronto, se activó la magia completada. La energía de maná reunida comenzó a dispersarse. ¿Hugh realmente estará bien? Desde el pequeño pájaro que quedó atrás, la figura de Erika ya no era visible. La única estudiante en la academia que podía usar magia dimensional, la habilidad para manipular el espacio, era magia de distorsión. Asterisco, 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 cac, cac. El familiar cuervo que revoloteaba cerca de Erika agitó sus alas, vigorosamente, dándole la bienvenida, como una mascota emocionada de ver a su dueño después de mucho tiempo. Parece que aún valoras al que te regalé. Es un placer ver que sus plumas brillan tan intensamente. Corrige tus palabras. No fue de ti, fue un familiar adoptado por la familia. Chugenards. Misma diferencia. Erika activó la magia de distorsión a través de la vista del familiar. Solo podía moverse a lugares que pudiera percibir visualmente, así que era algo obvio. Su fino cabello comenzó a erizarse. A pesar de la distancia entre ellas, pude sentir que la temperatura ambiente bajaba ligeramente. Reaccionando al maná de Erika, el factor ambiental de la temperatura estaba cambiando. Como era de esperarse de Erika, había perfeccionado su magia hasta el punto de que era difícil recordar el nivel que Vargan recordaba. Una magia de congelación de nivel bastante alto. Aunque tarde, extiendo mis felicitaciones. Aunque lo sabía por la obra original, hablé con indiferencia para observar su reacción. Cállate, no te acercaste a mí solo para charlar, ¿verdad? Quería tener una conversación. Lo siento, pero no estoy de humor para eso. El flujo de maná alrededor de Erika se invirtió y surgió como olas. Su intensidad y concentración no debían subestimarse. Aunque su reacción fue divertida, tratarla como una broma parecía menospreciarla. Objetivamente hablando, ella era fuerte, la cuarta en el ranking del examen de ingreso. Aunque las puntuaciones del examen de ingreso no lo eran todo, eran bastante significativas en esta etapa temprana de la historia. Bueno, si te doy un aviso, pronto estarás preparándote para huir. Chugenards. Te he observado durante mucho tiempo debido a nuestro destino retorcido. ¿Crees que no lo sabría? ¿Qué significa eso? Ya has consumido una cantidad significativa de maná. Tu estado actual es un farol. Y esto significa que es una oportunidad para mí. Cuando Erika levantó la mano, 6 lanzas de hielo, cada una de aproximadamente 1 metro de largo, se formaron y flotaron a su alrededor. Eran demasiado ornamentadas para ser desechables, una característica de la magia elemental en formas alteradas. Cuanto mayor es el nivel de control elemental, más elaboradas y ornamentadas se vuelven las formas alteradas. Solo con eso se podía adivinar el nivel de Erika. Probablemente podía controlarlas libremente. Si esto fuera una historia de artes marciales, sería similar a una técnica donde se controla una espada a voluntad en el aire. ¿Pretendes perforar mi cuerpo con esas? De hecho, ahora podría ser posible. Erika frunció ligeramente el ceño como si intentara ignorar mis palabras. De todos modos, esa cosa negra en tu sombra saldrá, ¿no es así? ¿Sacaste medios físicos para ver cuánto has mejorado? Erika soltó una risa algo tensa. Digamos que eso es todo. Muy bien, adelante. Extendí los brazos, mostrando que enfrentaría adecuadamente su magia. Las lanzas de hielo, llenas de aire frío, comenzaron a girar a gran velocidad. Ella añadió fuerza rotacional para aumentar la precisión y el poder. De hecho, esas habían sido perfeccionadas. Paso. Las lanzas de hielo pronto volarían como abejas, sin saber que la figura que la recibía a su vista era una ilusión. La tasa de éxito de la magia de maldición tipo ilusión aumentaba cuanto mayor era la diferencia de habilidad o cuanto más entendía el lanzador al oponente. Para Erika, se podría decir que lo último tenía más influencia. Tan pronto la vi, lancé una ilusión, ganando tiempo mediante la conversación. Ya me había acercado sigilosamente a ella. Su rostro juvenil era visible, de cerca. Su mirada seguía fija hacia adelante, extendiendo lentamente la mano para tocarla. Aunque su poder y trucos parecían haber crecido, aún te queda mucho camino por recorrer, Erika. No lograr comprender bien la situación durante una batalla mostraba que no había superado tu nivel anterior. Ahí estás. De repente, Erika giró el cuerpo bruscamente, mirando directamente hacia menor que mi mayor que, antes de que pudiera reaccionar a su inesperada respuesta, las lanzas de hielo se clavaron directamente. Esto era bastante peligroso. Con el sonido que perforaba el aire, las lanzas de hielo cayeron inmediatamente en lluvia. CRRRK.
Las lanzas de hielo, al alcanzar su objetivo, lo penetraron y congelaron. El aire frío salió de mi boca. Debido a este ataque, la temperatura ambiente descendió bruscamente, mi temperatura corporal bajó y mi cabello se erizó por el frío. ¿Qué estás haciendo, Sugarats? Erika parecía insatisfecha. No sabía por qué ponía esa expresión. Originalmente debería estar complacida. Los brazos de Erika temblaban ligeramente, no por el frío. Sus ojos agudos reflejaban una sensación de humillación. Ni siquiera necesitas invocar a tu familiar. ¿Crees que soy tan fácil? ¿De qué estás hablando? Entonces, ¿cómo explicas la situación actual? Erika señaló mi condición. Incluso yo, con reflejos sorprendentes, apenas logré esquivar sus lanzas. Pero incluso con un cuerpo excepcional, era imposible evitarla sin un solo rasguño. Flores de hielo florecieron en mi hombro izquierdo y en mi muslo derecho. No había sangrado porque la magia de Erika había congelado la herida. En pocas palabras, su ataque había funcionado hasta cierto punto. Bajar la temperatura ambiente no fue un desperdicio, sino una contramedida. Contra mí, francamente, me sorprendió pensar que usarías las diminutas partículas de hielo en el aire para localizar mi posición. Lo que le lancé fue una ilusión determinada, no una que controlara todos sus sentidos. Ella sabía que le había lanzado una ilusión. Por eso, usó los cambios atmosféricos como contramedida. Me localizó detectando el derretimiento anormal causado por el calor de mi cuerpo. Era un método que nunca se mencionó en la novela, pero Erika lo había considerado durante todo este tiempo. No busco ese tipo de elogios ahora mismo. Responde correctamente. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no invocaste a tu familiar? No sangrarías por un ataque tan menor. Decir que fue menor fue un poco exagerado. Alguien elogió a otra persona y luego se menospreció a sí misma. ¿Qué tipo de mentalidad era esa? Aunque me alegra tu firme creencia en tu prometido, mencioné que tal vez ahora podrías atravesarme. No te saltes la parte del medio y explica bien. Realmente no estoy de buen humor. En efecto, con solo mirar, estaba claro que estaba mucho más enojada que antes. Ni siquiera cuando le pedí que almorzara conmigo parecía tan molesta. Como la situación en la base de la clase 1 se había resuelto, decirle no cambiaría nada. Lo he confiado temporalmente a otra persona. Dada la batalla de clases, se necesita más en otro lugar, así que tuve que dejarlo ir con lágrimas. Finn no pudo manejar a Fallen, y tampoco fue posible detener al familiar de Fallen. Así que confié mi preciado familiar a Finn, y devoró al familiar de Fallen. Asigné a Finn el papel de protegerlo para que no fuera eliminado de inmediato. Protección, si es que se le puede llamar así. Le había ordenado materializarse y bloquear solo cuando atacaran la espalda de Finn, pero Finn no dio ninguna oportunidad más allá de la inicial, así que nunca volvió a mostrarse. ¿Prestaste tu familiar a alguien? Erika negó con la cabeza incrédula, luciendo algo abatida. Bueno, no era una reacción irracional. Los familiares de atributo oscuro eran especialmente afectuosos con su maestro y detestaban por completo la idea de prestarse a otros. Además, el hecho de que Vargan, que no conocía más que a sí mismo y estaba obsesionado con su familiar, confiara a su familiar a otra persona, incluso para su propio beneficio, podría parecerle a Erika más increíble que un hechizo de ilusión. Si no lo hubiera hecho, no habría habido un momento en que una lanza apenas rozara mi cuerpo como mencionaste. Ante la evidencia clara, Erika guardó silencio. También existía la opción de dar una orden separada al familiar para que no saliera, pero se descartó porque sería una acción irracional y sin sentido. Parece que finalmente te has calmado un poco. Erika actuaba como si la situación actual fuera absurda, pero yo sentía lo mismo. Probablemente otros estaban luchando con uñas y dientes, y aquí estábamos, nosotros, teniendo una discusión verbal o una pelea marital. Me alegraba que Erika estuviera progresando, pero quería confirmar mejor su situación actual. Sin embargo, el flujo se había interrumpido por completo. Continuar la batalla ahora parecía extraño en el contexto. Mientras pensaba cómo reaccionar, Erika comenzó a moverse. Creó otra lanza. Esta vez, la lanza no giró. En cambio, ella sostenía la lanza con sus manos pálidas y delicadas, como si no supiera lo que era el frío. Había algo ominoso en ello. Ya veo, está bien. Erika, con la cabeza baja, murmuró suavemente. Su delgado cuerpo se acercó lentamente. La energía que emanaba de esa pequeña figura era abrumadoramente masiva y oscura. Con una sonrisa siniestra que recordaba a la de Vargan, la villana se acercó. Realmente fue una oportunidad. Sin dudarlo, ella lanzó la lanza. Capítulo 44. Base de la clase 5. En este lugar, ubicado entre la clase 2 y una zona insegura, Diferia, la líder y santa, estaba profundamente pensativa. Sus pensamientos surgían de la ansiedad. Esto es ominoso. Las cosas empezaban a salir mal. La expulsión de Arterion fue demasiado pronto. León bloqueando la primera base intermedia. Erika, quien solicitó apoyo y luego perdió contacto mientras intentaba capturar Vargan. La alianza entre las clases 4 y 5 comenzaba a resquebrajarse lentamente. Al observar detenidamente estos eventos, se podía ver una conexión. Clase 1. La clase 1 estaba involucrada en todos estos incidentes. Arterion, León, Erika,
Todos estaban relacionados con la clase 1 e interactuaban como un mecanismo perfectamente sincronizado. Se sentía como si la clase 1 fuera el cuerpo de una máquina, mientras que ellos solo eran pequeños engranajes. La moral de la alianza ha caído significativamente. Difelia sabía que la alianza que formó temporalmente con Erika no era sólida. Se unieron bajo el objetivo común de eliminar a la clase 1, considerando el carácter y las habilidades de Erika. Sin embargo, no todos aceptaron esta alianza. Por lo tanto, Difelia intentó persuadir a todos sobre su utilidad y la necesidad de la alianza, y finalmente, asintieron en acuerdo, y pareció pasar sin problemas. Sin embargo, era como si alguien hubiera intervenido, como si alguien que no quería que esta alianza se mantuviera estuviera sembrando discordia por todas partes. Rumores maliciosos se estaban difundiendo rápidamente dentro de las clases 4 y 5. Erika está coludiendo con Vargan. Al final, la Santa será traicionada. No, la Santa será quien traicione a Erika. La clase 5, que tomó el segundo puesto intermedio, apunta a aprovecharse cuando el ejército aliado, con más miembros de la clase 4, se dirija al primer puesto intermedio. En realidad, la alianza es una fachada, y entre bastidores, se están envenenando las espadas mutuamente. Susurros. No importaba cuánto intentaran detenerlo, la palabra sin pierna seguía corriendo. Las señales de colapso en la alianza entre las clases 4 y 5 podrían no estar relacionadas con la clase 1. Eso sería normal, debería ser así. Por alguna razón, también sentía que esto estaba orquestado por la clase 1. ¿Sería debido a su fea naturaleza que intentaba negar su falta de liderazgo? No podía quitarse de la cabeza que todo esto era obra de Vargan Troa, Chugenarts de la clase 1. Difelia tuvo la oportunidad de conocerlo en persona antes de que comenzara la batalla de clases, en una reunión de los líderes. Lo había visto algunas veces en clases compartidas antes de eso, pero era la primera vez que tenía una conversación cara a cara adecuada. Un individuo sospechoso, alguien que parecía estar ocultando algo. Se sintió mal por pensar así de él, pero la imagen que le vino a la mente, después de solo unas palabras, era exactamente esa. Aún así, él era el prometido de Erika, y ella sabía que no debía juzgar a una persona por su apariencia, así que trató de pensar positivamente, pero cada vez que ocurría un incidente, cada vez que la iniciativa comenzaba a cambiar hacia la clase 1, su sonrisa astuta le venía a la mente, provocándole escalofríos. Incluso, parecía que él decía esto, con esa sonrisa de alguien que representaba a un villano, susurrándole: «Yo también puedo ver el futuro». Difelia negó con la cabeza, intentando disipar sus pensamientos irracionales. No era un santo. Podría haber uno o dos santos en una era, y eran extremadamente raros. Además, para convertirse en santo, uno debía recibir el santo bautismo de la Iglesia. Si él se hubiera convertido en santo por eso, Difelia lo habría sabido. Era seguro. No era un santo. No podía realizar menor que milagros mayor que. No podía recibir menor que oráculos mayor que. Sí, no debo confundirme. Cualquier cosa más sería un delirio. Decidió detener sus pensamientos negativos y recuperar la compostura. Si ella, como líder de la clase 5, estaba alterada, ¿quién creería en ella y la seguiría? Mientras Difelia intentaba calmar su confusión y reunir sus pensamientos, alguien llegó corriendo frenéticamente como para detenerla. La forma en que la chica corría, tan urgente y ansiosa, hizo que el corazón de Difelia comenzara a acelerarse nuevamente justo cuando estaba a punto de calmarse. Ella sabía quién era esa chica. Debía haber venido de los barrios bajos de un pequeño reino lejano. Su nombre era Frida. ¿Qué te trae aquí con tanta prisa? Difelia miró a Frida. Aunque no se veían sus ojos, parecía que su rostro se dirigía en esa dirección. Allá, eso es. Frida, recuperando el aliento, dudó a pesar de haber corrido con tanta urgencia. Parecía vacilar, como si algo la retuviera de entregar su mensaje. Está bien, tómate tu tiempo para calmarte y hablar. Nadie te culpará. Esto también era algo que Difelia se decía a sí misma. Mientras Difelia esperaba pacientemente, Frida, como si ganara valor, apretó los puños y habló: «Necesitamos retirar el apoyo enviado a Erika. Es una trampa». «¿Qué quieres decir? ¿Una trampa?» Frida se quitó los guantes como para demostrar algo y extendió las manos. Sus manos estaban limpias, sin una sola cicatriz. «Fui sobornada por Vargan». Asterisco, asterisco, asterisco. Difelia se agarró la cabeza palpitante. Era difícil entender la bomba que Frida soltó de repente al apresurarse a entregar. Entonces, Vargan está coludiendo con Erika a escondidas, y que Erika desapareciera con magia de teletransporte fue para encontrarse con él fuera del dominio de mi familiar y continuar su conspiración. Así es, Frida. Difelia suspiró. Quiero creerte, pero suena demasiado inverosímil. Frida dijo que Vargan le había ofrecido un trato en la aeronave que la trajo a este lugar. El trato consistía en actuar como espía dentro de la clase 5 y proporcionar información. Como pago adelantado, recibió una moneda de oro y fue maldecida para evitar que lo traicionara. Es difícil de creer, pero es verdad. Definitivamente había una marca de maldición en mi mano. Frida enfatizó, extendiendo su mano limpia hacia adelante. A simple vista, era una mano común sin ninguna marca, pero no hay nada ahí. Sí, lo sé. Yo tampoco lo entiendo. La marca desapareció.
por eso, pude venir a contártelo. Una forma de probarlo. Los ojos de Frida se movían nerviosamente. Parecía estar luchando por encontrar una prueba razonable. Difelia observó cuidadosamente su mano bajada a través del pequeño pájaro en el hombro de Frida. Hay una pista. La fórmula mágica intrincada y compleja parecía haber sido levantada recientemente. Aunque parecía que no había nada, quedaban rastros de maná, lo que indicaba que la maldición había sido removida hace poco. Estos rastros inevitablemente contenían información sobre el lanzador. A juzgar por la fórmula y el color, la persona que lanzó la maldición probablemente era Vargan. Recordando la magia que Vargan había mostrado durante el examen de ingreso, Difelia pudo identificar fácilmente que este maná le pertenecía. Sin embargo, no era necesario informar a Frida de este hecho. Considerando las calificaciones de Frida en hermenéutica, era casi imposible que ella se diera cuenta de la existencia de esta fórmula. Difelia tenía un talento especial para el análisis mágico y las contramedidas, por lo que podía detectar y entender la fórmula intrincada y reconocerla como la maldición de Vargan, pero Frida era diferente. Ella no sería capaz de notar, y mucho menos identificar, ni la más mínima pista. Incluso entre los miembros restantes en esta base, ninguno podía reconocer este rastro. Si Frida lo hubiera notado, sería más cuestionable. Entonces, Frida tartamudeó con falta de confianza. No tengo forma de probar que fui maldecida. Era así. Habría sido más fácil si hubiera mencionado la huella dejada atrás. Esto complicaba las cosas. Difelia le preguntó a Frida, que tenía una expresión preocupada. Si lo que decía era cierto, serían necesarias ciertas medidas. ¿Cómo se suponía que debías entregar la información? Asumiendo que lo que dijo era verdad. Al examinar esto pieza por pieza, podrían surgir contradicciones. Si ocurrieran tales distorsiones, entonces ella estaría mintiendo. Se comunicó a través de una maldición. No puedo mostrártelo ahora porque desapareció. Eso es extraño. Una maldición no debería tener una función de comunicación. Al menos parecía más plausible que un familiar capaz de comunicarse estuviera ubicado en un lugar específico o que ella tuviera una bola de cristal, que sería demasiado grande para ocultar. No era posible. La información que se debía transmitir era una señal que indicaba un momento específico. ¿Qué quieres decir? Difelia frunció el ceño. Sabes que si resistes la maldición, el lanzador puede darse cuenta, ¿verdad? Usó eso para pedirme que le informara del momento. ¿Qué momento? Difelia se sorprendió por la forma inusual en que se estaba usando la maldición, pero siguió preguntando sin mostrarlo. Necesitaba hacer un seguimiento inmediato para que Frida no tuviera tiempo de pensar otra cosa. Apresúrate y responde, Frida. Difelia la instó. Con una voz temblorosa llena de sinceridad, Frida dijo, el momento en que el número de personal en la base 5 cae por debajo de 10. Difelia contuvo la respiración. Sintió una sensación de ahogo, como si su garganta estuviera bloqueada. Por eso creo que Vargan y Erika están en alianza. No me dio ninguna información más que pedirme que le informara del momento. Debió haber considerado la posibilidad de que yo lo traicionara. Frida vertió sus palabras apresuradamente, quizás queriendo transmitir que no quedaba tiempo. Difelia escuchó sus palabras, tratando de calmar su corazón, sorprendido. Afortunadamente, la maldición se levantó antes de enviar refuerzos, así que no terminé cometiendo un acto de traición. Pero cuando escuché que se estaban enviando refuerzos a Erika, de repente tuve un pensamiento. ¿Y si la razón por la que se levantó la maldición sobre mí es porque ya no soy útil? ¿Y si la solicitud de refuerzos por parte de Erika y la reducción de personal en la base están relacionadas? Esas dudas y preguntas se encadenaban sin fin, regresando finalmente a Frida misma. Su voz, empapada de agua, temblaba. Y entonces, cruelmente, la culpa de casi traicionar a la facción solo por dinero, me asfixiaba. Frida, derramando grandes lágrimas, confesó sus pecados como si estuviera en un confesionario. Normalmente, Difelia la habría abrazado y consolado mientras lloraba en el suelo, pero la santa actual no podía hacer eso. Había partes de su historia que eran incomprensibles, y al no poder entenderlas, se sintió conmovida. En última instancia, las palabras de Frida eran una ilusión creada por la sospecha, sin pruebas claras que las respaldaran. Aún así, sí, solo sí, si sus palabras eran ciertas y Vargan la había comprado. Era seguro que Vargan maldijo a Frida. Esta era una información confiable ya que Difelia lo había observado por sí misma. Su tarea era informar el momento en que el personal en la base 5 cayera por debajo de 10. Entonces, ¿cómo planeaba crear ese momento? Difelia, parece que no podré contactarte por un tiempo. Tengo a dónde ir. Aunque intentara no pensar en ello, la voz de Erika resonaba en sus oídos. Hemos encontrado nuestro objetivo. Por favor, envía a unos 5 élites para apoyo. Erika había solicitado precisamente el apoyo de 5 personas. Si ese personal era enviado,
el número restante en la base sería 7. ¿Era esto solo una coincidencia? Seguido por la declaración de Frida. ¿Y si la razón por la que se levantó la maldición sobre mí fue porque ya no era útil? ¿Y si la solicitud de refuerzos de Erika y la reducción del personal en la base están relacionadas? La maldición sobre Frida fue levantada. ¿Por qué? Podría ser que todas estas situaciones fueron anticipadas y realizadas para engañarla. Porque Erika había mencionado un número exacto, reduciendo el personal en la base a menos de 10, haciendo que Frida ya no fuera necesaria. No, la primera suposición era imposible a menos que él hubiera previsto el futuro mediante una profecía. La segunda tampoco tenía sentido, incluso si Erika redujera el personal. En la base 5, no había razón para levantar la maldición sobre Frida. Hecho, debería mantenerse para prevenir la traición. Entonces, ¿cuál era esta situación actual? En ese momento, un incidente particular golpeó la mente de Difelia como un golpe en la parte trasera de la cabeza. Estaban comprometidos. Sin embargo, no parecían llevarse tan bien como se esperaba. Para disipar tales dudas, Vargan desafió recientemente a Erika a un combate de rango y perdió espectacularmente. Se asumió que esto fue para entregar a Katia a Erika. Pero piénsalo bien, ¿y si ese evento estuviera conectado con esta situación? ¿Si la competencia de rango de aquella vez estaba relacionada con esto? Katia era una puntuación absolutamente esencial en la academia. No podía entregarse a la ligera como unas pocas monedas. Algunos se burlaban, diciendo que su relación era demasiado buena para justificar tal corrupción, pero la mayoría pensaba diferente. Debe haber habido algún otro intercambio razonable. Esta era la percepción general. Si ese era el caso, no podría ser que este intercambio estuviera ocurriendo durante la batalla de clases actual, donde se podía ganar Katia. Por ejemplo, ayudando a otra clase. Siento que mi cabeza va a explotar. Erika parecía una persona confiable, aunque no se conocían desde hace mucho, no parecía alguien que traicionaría a los demás. Sin embargo, no todo podía manejarse solo con sentimientos humanos. Quizás confiaba demasiado en Erika, incluso si las palabras de Frida eran mentiras. Mira la base actual. Solo 7 personas estaban custodiando este vasto castillo. ¿No era esta una crisis evidente? El bastón de madera de Difelia creció rápidamente, extendiéndose hasta su silla. Llegó lo suficientemente cerca para tocar a la sollozante Frida, permitiéndole sentir el calor corporal de la otra. Difelia la abrazó. Gracias, Frida. Difelia sonrió amablemente, aunque no podía estar segura de las declaraciones de Frida. Era cierto que había algo de verdad en sus palabras. Ordenaré una retirada. Es inquietante tener tan pocas personas en casa. Ese santo. Eres realmente valiente. Frida enterró su cabeza en el suelo y lloró amargamente. Difelia sintió que ella también podría empezar a llorar. Era una escena cálida, pero ella no lo sabía. La santa, que amaba y confiaba en las personas, no lo sabía. En este momento, Frida, la chica, confesando entre lágrimas sus pecados aparentemente imperdonables, tenía las comisuras de la boca curvadas, sonriendo hacia arriba como una luna creciente. Capítulo 45. Lo sentí una vez más. La prometida de Vargan, y una villana. Erika, quien lideraba a los seguidores de la diosa infiltrándose en la academia. Jugenat, ¿ya te estás cansando? Ella era sobresaliente. En particular, la combinación de magia de hielo y distorsión era bastante poderosa. La velocidad de la teletransportación de cuerpo completo variaba significativamente según la distancia y si la línea de visión actual estaba asegurada. Por lo tanto, era difícil usar la distorsión de cuerpo completo en combate general. Aunque la distancia era corta, no era una situación donde la línea de visión estuviera visible, y era difícil calcular las coordenadas al instante, tomando tiempo para moverse. Sin embargo, crack, otro pilar de hielo surgió del suelo. Las placas de hielo extendidas ordenadamente y docenas de lanzas de hielo flotaban en el aire. Los trozos de hielo incrustados por todas partes creaban una ilusión, como si se entrara en una casa de espejos en un parque de diversiones. Usaban magia elemental para romperlos cada vez que se levantaban, pero la cantidad de trozos de hielo que surgían era mayor. Además, Erika no estaba simplemente observando sin hacer nada, por lo que con el paso del tiempo, el escenario se volvió más ventajoso para ella. Zumbido, una fluctuación de poder mágico. Erika apuntó a mi espalda nuevamente esta vez. Me di la vuelta apresuradamente y agarré su muñeca extendida, tirándola al suelo. Usé su energía cinética. Así, Erika cayó al suelo. Zumbido. Ella se deformó de nuevo. Rompe. Mientras desaparecía, las lanzas de hielo flotantes en el aire se lanzaron desde todas las direcciones como si hubieran estado esperando, como un enjambre de abejas atacando a un intruso. Dispararon para matar. Rompe. Las lanzas que fallaron su objetivo y golpearon el suelo no desaparecieron. Crearon más pilares de hielo, proporcionando un punto de ventaja para Erika. Cada uno de sus movimientos tenía un propósito. La combinación de hielo y distorsión, el intelecto y las habilidades extraordinarias de Erika hicieron esto posible. Excelente. Excelente, Erika. Esas palabras salieron del corazón. Ella era una fuerza tremenda, un talento indispensable. Lo sabía, pero cada vez que veía sus habilidades notables y sus asombrosas capacidades calculadoras,
a pesar del escalofrío que recorría mi espalda debido a la rápida caída de la temperatura. Una pura exaltación surgió dentro de mí. Continuando la batalla, observé y analicé a Erika. La sensación cuando vi por primera vez el talento de Alicia con mis propios ojos. Erika no poseía el nivel insano de talento de Alicia, pero tenía una utilidad y singularidad distintas. Había tantas cosas que hacer usando sus habilidades, y ella era esencial. Seguramente ella jugaría un papel importante en la historia futura. Resumí los innumerables pensamientos en mi cabeza en una sola frase. Debería condensarlo. Erika, ella era útil. Crash. Con el sonido de cristales rompiéndose, el muro de hielo se hizo añicos. Para ser exactos, fui yo quien lo rompió, no usando magia elemental, fuerza pura, aura y fuerza muscular. No tenías ningún accesorio ni un bastón como maga, así que, elegiste un arma así. Increíble. Erika sonrió con suficiencia, señalando el arma que yo sostenía, accesorios y personal. Sí, generalmente, un mago usaría anillos o pelseres para transferir maná más rápidamente y aumentar el poder. Sin embargo, para mí, que estoy poseído, tales objetos no eran adecuados. A menos que fueran reliquias, las herramientas de entrenamiento de la academia, especialmente en este periodo de crecimiento, solo serían un obstáculo. ¡Sas chasquido! Hice girar ligeramente en el aire el pequeño arma que sostenía, atrapándola de nuevo, como si estuviera jugando con un juguete. No olvidé llevar mi sonrisa habitual. Bueno, no es conveniente llevarlo encima. Nunca he visto ni oído que un mago use una maza. Originalmente, el sentido común y los prejuicios van de la mano. Maza. Simplemente, un garrote de hierro. Un arma contundente similar a la maza de plata usada por los guardias del palacio de la dinastía Joseon. Su longitud corta la hacía fácil de ocultar, simple pero muy efectiva. Un arma utilizada para asesinatos, a pesar de su apariencia linda. Incluso un golpe normal podría matar a una persona, así que si le añadías aura, la mayoría de las cosas se romperían. No. La razón por la que no la usé antes fue porque existía la posibilidad, aunque pequeña, de dañarte. Entonces, ¿estás diciendo que la sacas ahora porque parece que podrías perder? Eso es una consideración inútil. Sí, tienes razón. Si las cosas continúan así, escaparás más rápido de lo que planeé, así que la saco a regañadientes. Erika, perdona a este prometido tuyo que podría hacerte daño. Sigues parloteando, parece que has gastado tanto maná que no puedes entender la situación. ¿Te sientes mareado? El aire se congeló. Erika se preparó para lanzar otro ataque feroz. También infundía aura con el atributo en la masa para contrarrestarla. El fuego era efectivo para derretir el hielo, pero el viento era mejor para romperlo. No negaré que he usado una cantidad considerable de maná. Sin embargo, mi prometida, no soy yo quien no comprende la situación, sino tú. Tonterías. No, no son tonterías. Piensa bien, ha pasado bastante tiempo desde que empezamos a pelear. Sin embargo, todavía solo estamos nosotros dos. Aquí, viéndote reaccionar, no es algo en lo que no hayas pensado en absoluto. A medida que crecía la ansiedad, te sumergiste en la pelea para olvidarla. Sonreí con suficiencia. Al observarla, pensé que se parecía más a un león o un tigre que a un ave de presa. No, en tamaño y apariencia, se parecía más a un gato. Erika, recupérate. No van a llegar refuerzos, no importa cuánto esperes. Y entonces, al darse cuenta de toda la situación demasiado tarde, pronto te prepararías para teletransportarte y escapar. Muy bien, comencemos la segunda ronda. Asterisco 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 la base central cerca de la clase 1. Todas las fuerzas, incluida Alicia, se unieron a este caótico campo de batalla. Alicia evaluó la situación inmediatamente al llegar. El número de las fuerzas aliadas de la clase 4 y la clase 5 había disminuido significativamente. Aunque hubo bajas en la clase 1, ellos estaban en una posición favorable. Esto se debía a que el grupo de León de la clase 3 había venido a ayudar. Era tal como su maestro había dicho. Por lo tanto, Alicia también actuaría según sus palabras. ¿Eres de la clase 1? Un hombre vino corriendo como una flecha. Claramente, había estado luchando contra el enemigo allá, causando una tormenta en el proceso. Chasquido. Colocó sus manos sobre los hombros de Alicia. Milímetros. Pareces bien entrenada. El flujo de maná en ti es maravillosamente refinado. Soy León Banteolosel. Estuve conteniendo a los villanos en tu ausencia. Ah, sí, he oído. Muchas gracias. No necesitas inclinar la cabeza. Simplemente no podía pasar por alto las malas acciones. Hice lo que un héroe debe hacer. Jajaja. Alicia sintió un dolor ensordecedor. Solo su risa era intimidante. Se preguntó si esto podría usarse en batalla. Aunque su maestro no había mencionado nada, tal vez existía una técnica que lo utilizara. Quizás influenciada por estar cerca de Vargan, Alicia comenzó a examinarlo detenidamente. Exteriormente, mantenía una actitud constante de gratitud, pero, internamente, sus pensamientos eran bastante diferentes. A juzgar por la situación, parece que ya no me necesitan aquí. Al ver a quienes seguían a Alicia, León asintió y dijo, las emociones confiadas y exuberantes en su postura, con los brazos cruzados, parecían declarar, menor que, protegía a los débiles así. Hoy estoy un paso más cerca de ser un verdadero héroe, mayor que, sí,
gracias de nuevo. Si no fuera por ti, la clase 1 ya se habría retirado. Eres una buena persona. Mostrar gratitud y respeto también es una virtud de un héroe. Yo también estoy aprendiendo. León se rió de nuevo con ganas, luego se dio la vuelta y colocó las manos en la cintura. Su espalda, ya ancha, parecía aún más amplia mientras sacaba el pecho. Entonces, me retiraré. Si nos volvemos a encontrar en el campo de batalla, hagamos un gran duelo que sacuda los cielos. Intentaré estar a la altura de tus expectativas. Ah, León, espera un momento. Tienes polvo en la ropa. Milímetros, gracias. Baan. El rey de la clase 3, León Banteolosel, ha muerto. El rey de la clase 3 hectáreas muerto. Todos los miembros restantes de la clase 3 quedan automáticamente fuera. Una vez más, mientras el anuncio resonaba, el campo de batalla, antes ruidoso, quedó en silencio, y todas las miradas se dirigieron hacia León y Alicia. León miró a Alicia con ojos desconcertados, sin entender la situación. Alicia mostró una sonrisa suave, semejante a la de una santa, tan inocente como si no supiera nada del mundo. Si no fuera por sus últimas palabras, incluso quienes presenciaban la escena no se habrían dado cuenta de lo que había hecho. Gracias. Deberíamos ser nosotros quienes te agradezcan. Asterisco 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 maldición. El líder de la clase 3, Bell, se estaba arrancando el cabello en profunda desesperación. Se estaban preparando para infiltrarse en la base de la clase 1, parcialmente destruida por la batalla con Arterion. ¿Pero qué clase de tontería será esta? León y su equipo, que habían prometido explorar rápidamente y regresar, estaban ayudando a la clase 1, cuando León los reprendió por la línea de comunicación, diciendo, menor que un verdadero héroe no puede ignorar la injusticia, mayor que, Bell quiso cortarse las orejas. Ah, cierto, León siempre había sido así, no era inesperado, pero esto era inaceptable. ¿Por qué se convirtió en el menor que rey mayor que, al comienzo de la batalla de clases? Bell, reflexionando sobre quién debería ser rey, fue abordado por León. Bell, yo seré el rey. No, está bien. Confía en mí. No, de verdad, está bien. Bell, plenamente consciente de lo que significaba hacer a León rey, resistió, desesperadamente. Pero, Bell, me asustaste. ¿Por qué gritas de repente? Tengo un escudo, y una gran fuerza física y una voluntad firme. ¿Y eso? Si defiendo con mi aura, no tendré que preocuparme por ser eliminado. Él era estúpido, no, era un tonto impredecible, pero Bell no podía negar las atractivas habilidades físicas y el aura de León. Pocos podían penetrar su aura, incluso si fuera emboscado, sus sentidos y reflejos bestiales probablemente lo manejarían. Bell, en serio, no es bueno para mi corazón. Por favor, habla más suave. Asigna a alguien que pueda usar familiares para comunicarse conmigo. Luego muéveme a través del contacto. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Él dijo claramente. Por supuesto, me moveré según tus indicaciones. Así que, confía en mí y hazme el rey. Su grito aún resonaba en los oídos de Bell. La resonancia ni siquiera se había desvanecido, ¿y ahora qué? Decir que no podía ignorar la injusticia para ser un verdadero héroe. Suprimiendo el instinto de decir que esto no estaba bien, apenas confiaba en él. ¿Y ahora qué? León. Maldito. Bell gritó tan fuerte que su voz se volvió ronca. Era inimaginable que un plebeyo insultara a una familia de condes, pero, esta vez, incluso sus compañeros de clase parecían empatizar, asintiendo o mirándolo con lástima. Jadeo, jadeo. Gritar con todas sus fuerzas lo dejó sin aliento. Jaja, jajaja. Bell rió como un loco y se desplomó en el suelo. Todos sus planes habían quedado en nada. En la crucial y ampliamente observada batalla de clases, todas sus preparaciones tras noches sin dormir terminaron de manera tan insignificante. Un vacío extremo y una impotencia brotaron en sus ojos, y una sola lágrima cayó, trazando un camino por su mejilla hasta la tierra debajo. Capítulo 46. Entre espacios. Un espacio de vacío e ilusiones. Viajar a través de una distorsión ocurrió tan rápido que no hubo tiempo ni siquiera para percibir el espacio. Sin embargo, en este momento, la mente de Erika estaba procesando una cantidad abrumadora de información, llenando completamente ese vasto espacio. ¿Qué has hecho esta vez, Jugenarts? Erika apenas logró evitar el feroz ataque de Vargan usando magia de distorsión. En verdad, ella quería enfrentarse en una batalla feroz con él, sin importar la batalla de clases. Llamarlo una menor que batalla mayor que podría ser inexacto. Simplemente quería golpearlo sin piedad. Ella quería hacer que su rostro astuto fuera tan grotesco que nunca más pudiera andar con él, para que nunca pudiera sonreír con arrogancia de nuevo. Pero no importaba cuánta humillación y enojo sintiera, no ignoraba la realidad. Él era fuerte. Quizás era porque el genio, que parecía haber eliminado la palabra menor que esfuerzo mayor que como una impureza con jabón, había renovado su determinación. Su poder mágico había crecido significativamente. Había pasado aproximadamente un año desde la última vez que Erika y Vargan se encontraron, cuando se reunieron como representantes de sus
familias, tuvieron la oportunidad de medir el crecimiento mutuo. En comparación con la cantidad de maná que mostró entonces, ahora era vergonzosamente grande. Seguramente, debió haber vertido una enorme cantidad de maná para controlar a los monstruos. Después de tomar la masa, comenzó a extraer maná libremente con una actitud imperturbable, como si hasta ahora solo hubiera estado jugando. Tan frustrante, tan frustrante, tan frustrante. En el espacio vacío, su cuerpo no mantenía su forma. Erika pisoteó el suelo imaginario. No estaba segura de dónde obtenía tal cantidad de maná, pero estaba claro que él estaba bastante agotado. Si tan solo hubieran llegado los refuerzos que había solicitado de la cercana clase 5, al menos 3, no, incluso 2 habrían sido suficientes, podrían haberlo capturado. Seguramente habría sido una oportunidad que no se repetiría. La realidad se presentaba de manera diferente para Erika. Erika, recupérate. Por mucho que esperes, los refuerzos no van a llegar. Su tono burlón naturalmente hizo que volviera su ira contenida. Vargan, como si leyera su mente y detectara sus preocupaciones, habló en medio de su batalla. ¿Estás bien con eso? Si no vienen refuerzos, significa que no pueden enviar ninguno. Por frustrante que fuera, sus palabras probablemente eran ciertas. Ella había comunicado con precisión su ubicación y propósito a Difelia. No era que el número de refuerzos fuera abrumador. Si ese fuera el caso, habrían tardado más, pero aún así habrían contactado la base de la clase 4 a la que pertenecía Erika. El hecho de que nadie haya venido podría significar que no pudieron comunicarse o que ocurrió algo más allá de eso. Por esta razón, Erika se dirigía a la base de la clase 5 en lugar de la clase 4. La magia de distorsión consumía menos mana y permitía un movimiento rápido si el destino estaba dentro de una vista clara y cercana. Sin embargo, Erika había usado una cantidad significativa de mana en su pelea con Vargan, y geográficamente, la base de la clase 5 estaba más cerca que la de la clase 4. Usó esto como pretexto, tratando de ignorar su preocupación por Difelia. Una vez que calmó su mente inquieta en cierta medida, sí, la distorsión se completó. La extraña sensación de pasar por el espacio vacío desapareció, y su cuerpo, que se había dividido en millones de pequeñas partículas, se reformó correctamente, exactamente el mismo punto visto desde el familiar de Difelia, incluso con la magia de distorsión que permitía el movimiento espacial arbitrario. Ella no podía trasladarse a un lugar que no hubiera identificado visualmente. La sensación de alivio, antes de que el aire pudiera circular alrededor de su cuerpo. Erika, con sus sentidos agudizados, intentó rápidamente comprender la situación. Puntas de lanza afiladas que parecían listas para atravesarla. Ojos fulminantes desde todas las direcciones pertenecían a los dueños de esas lanzas. A una ligera distancia, una chica estaba sentada en una silla con ruedas, con una expresión de tristeza. Sus ojos estaban cerrados, pero parecía como si sus pupilas temblaran. Difelia, ¿de qué se trata esto? El grupo del santo había rodeado a Erika, claramente con hostilidad. Erika, ¿por qué? ¿Por qué viniste aquí? Porque la forma más confiable de contactar era, te dejé en mi familia. Incluso si te habías teletransportado a la base de la cuarta división, había una manera de contactarme. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Difelia seguía murmurando la palabra menor que porque mayor que. A diferencia de los demás, ella no expresó ira hacia Erika. En cambio, la confusión de Difelia le clavaba una puñalada en el corazón. ¿Por qué viniste aquí, Erika? Habría sido mejor que no hubiera venido. Erika leyó la implicación detrás de sus palabras. Los muebles de madera alrededor de Difelia comenzaron a transformarse. Esas cosas, hinchándose como una esponja empapada en agua, se retorcían como criaturas vivientes. Un pequeño pájaro posado en el hombro de Difelia piaba, aunque no había conexión visual. Su voz llegó a los oídos de Erika. La red de comunicación de Difelia estaba intacta. Difelia, como mencioné, debemos abandonar la defensa de la segunda base intermedia. Hay demasiadas personas en la clase 1. ¿La segunda base intermedia? ¿No la primera base intermedia? A pesar de la estática, lo escuchó claramente. Algo no estaba bien. Las fuerzas aliadas estaban atacando la primera base intermedia, ocupada por la clase 1. La segunda base intermedia era el punto donde la clase 5 había plantado su bandera, y estaba compuesta mayormente por estudiantes de la clase 5. Su desconcierto fue resuelto de manera contundente. Como un rayo, el rostro de cierta persona apareció fugazmente en su mente. Simultáneamente, su situación actual y las acciones de él se superpusieron. Faltaban piezas en el rompecabezas, pero ella podía ver el panorama general. De hecho, ella se desplazó a este lugar, Jugenarts. Ella no eligió venir aquí, fue menor que Gaidit, mayor que aquí, porque vino aquí. El escenario deseado por Vargan se completó. Erika, la clase 1, habiendo logrado defenderse, corrió inmediatamente a la segunda base intermedia, como si supieran su ubicación. Las estructuras de madera transformadas extendieron sus arcillos. Pronto comenzaron a envolver el espacio alrededor de Erika. ¿Por qué es eso? Contrario al tono triste de Difelia, que deseaba creer en Erika hasta el final, la rama doblada del árbol envolvía salvajemente a Erika desde todos los lados.
Asterisco, 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 no tienes que ser tan tímida. De todos modos te acariciaré, cosita tan cariñosa. Mientras acariciaba al familiar cuervo que Erika había dejado atrás, la criatura negra frotó su rostro contra mí, aparentemente complacida. Cerró los ojos de felicidad, presionando su cuerpo brillante contra mí, tan adorable, tanto que casi quiero llevármelo de Erika. Si su dueña descuidara a un familiar tan encantador, no estaría tan mal si fuera abandonado. No podría tomarlo. Apenas conteniendo el impulso de arrebatárselo, finalmente llegamos a nuestro destino. El atractivo de los familiares era otra cosa. Maestro, hemos asegurado la segunda base intermedia. La primera en saludarme fue Alicia. Corrió hacia mí y comenzó a informar sobre la situación. Cuantificó el número de los derribados y el alcance del daño. Por lo tanto, podemos considerar que la fuerza actual de la clase 1 es aproximadamente el 80% de la original. Eso es suficiente. Fue un resultado satisfactorio, aunque algunos estaban agotados, incluso considerando esos factores. Aún podíamos decir que nos estábamos desempeñando mejor en comparación con el caos en las clases 4 y 5. Solo necesitamos cargar durante su confusión. Alicia me miró fijamente, parecía estar profundamente pensativa, pero no parecía tener nada específico que decir. ¿Qué pasa? Oh, disculpa, solo que parece que ha pasado un tiempo. No, solo estaba asegurándome de que realmente eras tú y no Naes imitando tu voz. Perdona mi insolencia. Si fuera ese tipo, ya habría regresado a la espada. Corté el suministro de maná. Ya había terminado su trabajo, así que no había necesidad de dejar que se beneficiara más tiempo. Además, la distancia estaba aumentando, lo que requería más maná. Maestro, no he escuchado sobre nuestros próximos pasos. ¿Cuál es el plan? Creo que puedo seguir un poco más tus intenciones, solo un poco. Oh, es inusual que muestres tanta confianza. Había ganado esto al abrir sus ojos a un nuevo nivel de ilusión y aura. Parecía que ella había llegado a evaluarse a sí misma con mayor estima. Bueno, considerando lo bajo que estaba antes, era normal que aumentara. Bueno. La voz de Alicia de repente se volvió débil, casi inaudible. Sentí que el maestro me había reconocido. Estaba hablando de cuando me comuniqué a través de los familiares búho. ¿Gemelos? No dije mucho aparte de menor que bien hecho mayor que. ¿No te he reconocido siempre? Llamarte genio loco fue el mayor elogio que pude darte. Oh, es cierto. Siempre me has afirmado. Estoy muy agradecida por eso. Pero, esta vez se sintió un poco diferente. ¿Un sentimiento diferente? No, no es nada. Solo algunos pensamientos pasajeros, puedes olvidarlo. Alicia terminó apresuradamente sus palabras incómodas. Si tocara sus mejillas sonrojadas, probablemente estarían tan calientes como una tetera hirviendo. Bueno, de todos modos, con respecto a los próximos pasos, no hay ninguno. Mostrando un lado tan vergonzoso, espera, no hay. Correcto, hemos hecho todo. Solo queda una cosa, y eso es guerra total. Habíamos reducido las fuerzas enemigas tanto como fue posible. Mientras tanto, habíamos conservado suficiente fuerza para sprintar a toda potencia, aunque ya habíamos dado un gran espectáculo al público. Durante la batalla de clases, no estaría de más terminar las cosas a lo grande. Démosle escalofríos incluso a las personas más ignorantes. Como dice el refrán, cuanto más sabes, más ves. Solo unos pocos en la audiencia comprenderían el significado completo de todas mis acciones esta vez. Salgamos con un gran espectáculo. Algo tan grandioso que no podrían asimilarlo todo de una vez. Plan, prepara la magia visual. Sí, me prepararé de inmediato. Aunque no lo llamó en voz alta, el hombre despeinado, Plan, comenzó rápidamente a preparar el hechizo. Él fue quien ayudó a montar la magia de video cuando comenzó la batalla de clases. Alicia, ¿recuerdas al nuevo consejo estudiantil? Sí, el grupo de estudio que formaste. De ahora en adelante, su nombre cambiará. Un nuevo nombre. El menor que nuevo consejo estudiantil mayor que era solo una fachada para atraer atención. Nada más, nada menos. No tenía la intención de elevar al consejo estudiantil, ni planeaba oponerme a ellos. Para ser preciso, no era necesario. Había otras cosas importantes en las que enfocarse en lugar de lidiar con él. Consejo estudiantil. Preferiría dedicar ese tiempo a reclutar otro talento. La atmósfera se había madurado. El enfrentamiento final estaba sobre nosotros. Si había un momento para anunciarlo, era ahora. Plantemos firmemente nuestra bandera en esta tierra fértil. Plan terminó rápidamente de preparar la magia visual y envió la esfera, flotando hacia mí. Después de relajarme con mi conversación con Alicia, no necesité más preparación. Esta es una declaración de guerra. Erika, Difelia, todos los miembros de la clase 1, que habían estado en espera, apretaron firmemente sus respectivas armas. Los espadachines empuñaron sus espadas. Los magos sostuvieron sus accesorios. Los arqueros agarraron sus arcos. Cada uno de ellos, sosteniendo sus armas ya familiares. Vamos a ponerle fin a esto, vertiendo toda su fuerza en ellas. Capítulo 47. Luis estaba de muy buen humor, tanto que no podía evitar que las comisuras de su boca se levantaran. Anímate, perra. En un día tan grandioso. Bel, ¿por qué demonios le confiaste la realeza a León? ¿Por qué? En contraste con Luise, que se sentía como si volara de satisfacción y tenía ganas de beber,
Paula a su lado estaba desesperada por una bebida, debido al estrés excesivo, aunque fue una apuesta iniciada por Paula al provocar una pelea. Gracias a eso, Luise ya no tuvo que preocuparse por sus bebidas durante un mes. Ah, Luise, deja de golpearme, realmente duele, basta. Oh, lo siento, lo siento. Simplemente me sentí tan orgullosa al ver a nuestra clase ganar como profesora supervisora. Ah, León, León. Justo como lo habían declarado a través de la magia de video. Las fuerzas combinadas de la clase 4 y la clase 5 fueron destrozadas por la clase 1, que cargó directamente contra ellas. Los familiares de Vargan, que habían sido retenidos y reservados para este momento, aparecieron en masa y no tardaron en destruir el castillo. Aunque Difelia y Erika, al darse cuenta de la situación completa, demasiado tarde, intentaron unir fuerzas de nuevo, ya había pasado mucho tiempo desde el punto de no retorno. Una vez que el impulso cambió, no volvió. Luise vio el video de la clase ganadora. Vargan y su grupo caminaban. Probablemente querían tirarse en sus camas agotados, pero sus ojos y bocas brillaban con un sentido de logro. Maldito, ni siquiera muestra señales de emoción aunque estés a punto de morir. Era un comentario dirigido a Vargan. Mientras otros se abrazaban y celebraban, él mantenía una actitud de menor que seres inferiores, emocionándose por algo así mayor que. Era una actitud característica de él. Luise desplegó el papel que sostenía. Era un pergamino que Vargan le había entregado antes de que comenzara la batalla de clases. Estaba escrito con una caligrafía larga y elegante. En resumen, se trataba de cambiar el nombre del grupo de estudio, de menor que nuevo consejo estudiantil mayor que, a menor que árbol frutal mayor que. Parecía que ya habían visto todo lo que había que ver con el nombre menor que nuevo consejo estudiantil mayor que. Pensando en los problemas que había pasado por ese nombre, Luise había sentido ganas de romperle la cabeza a Vargan con una botella de licor, pero ahora ya no tenía tales impulsos, ya que aceptaron cambiarlo tan fácilmente. No habría más controversias, así que también era una buena noticia para Luise. Finalmente, algo que me gusta, jefe. Luise comenzó a reír a carcajadas, como si hubiera olvidado su entorno. El nombre del grupo de estudio del problemático jefe había cambiado. Habían ganado la batalla de clases con gran éxito. Fue un momento en el que todo el estrés acumulado se alivió por completo. Ánimo, Paula. Ay, por favor, dije que duele. Cabeza dura. Mientras el ánimo de Luise subía, la espalda de Paula se ponía más roja. Asterisco, 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 devuélvelo. De repente, ¿qué quieres decir? Mi familiar, devuélvelo. Cuando lo abandonas. Erika, un familiar es. Cállate, devuélveme a mi familiar. El aura imponente que una vez definió a la villana Erika había desaparecido, reemplazada por una niña que hacía berrinche y pisoteaba el suelo con sus pequeños pies. Por fuera, parecía intentar actuar lo más madura posible, pero finalmente se rindió. Adiós, Kamag. Fue poco tiempo, pero divertido. Cao. El cuervo de plumas negras Kamag extendió sus alas ampliamente y graznó con tristeza antes de posarse en el hombro de Erika. Espero que también hayas estado bien y saludable allí. Sinceramente, Erika, el segundo lugar sigue siendo un gran resultado. Cállate. No fue la santa quien logró resistir hasta el final, sino Erika. Difelia, al ver que era demasiado doloroso para sus compañeros de clase sufrir más, había declarado la rendición. Al final, los últimos en pie fueron la clase 4, liderada por Erika. Ella resistió, desesperadamente hasta que se agotó todo su maná. No habrá otro día tan humillante como este. Erika se mordió el labio con fuerza. Sus manos, apretadas en puños, temblaban. Parecía mejor que la actual Erika regresara a su habitación para calmarse. De lo contrario, podría no ser capaz de controlar sus emociones y crear un montón de recuerdos oscuros. Como noble y prometida, no podía quedarme de brazos cruzados y mirar. Mientras intentaba hablar con Erika de nuevo, intervino un invitado no deseado. Un estudiante masculino de su clase, Bantlo, me saludó con una ligera reverencia. Los compañeros de clase están esperando a Erika. Si no es mucha molestia, ¿puedo llevarla? Bantlo, yo. No te preocupes, Erika. Hiciste lo mejor que pudiste. Hay muchos que están agradecidos porque te mantuviste firme y luchaste hasta el final en la peor situación. Era un desastre. Todos estaban empalagosos, haciendo tanto alboroto. Sentí ganas de reprenderlos por comportarse así frente a mí, su prometido, Erika. Pero lo dejé pasar. No era algo en lo que yo debiera interferir. Además, Bantlo era alguien que Erika necesitaba en ese momento. Pasemos por alto su comportamiento algo impertinente. Tu asistente está aquí para escoltarte, así que me retiraré. Bantlo no es un asistente. No lo insultes, Chugenarks. Sí, cuídate, Kamag. ¿Por qué le gustas tanto a este tipo? Y así, me alejé de ellos. Fue lo mejor. También necesitaba revisar las recompensas y conocer a algunas personas. El nombre del familiar era Kamag. No, ese tipo simplemente le puso ese nombre por su cuenta. Ignorando los leves sonidos de su conversación detrás de mí, resolví la situación. Primero, Katia, ganamos la batalla de clases. Yo fui la líder. Recibí el emblema del rey. Cuando ganaste la batalla de clases, todos los miembros de la clase ganadora recibieron 20 Katia. El líder recibió 5 Katia solo por ocupar el puesto. Además, liderar hacia la victoria otorgó otros 5 Katia. Por último,
el rey de la clase ganadora recibió 10 Katia adicionales. Así que, a través de esta batalla de clases, obtuve un total de 40 Katia, comenzando con los 20 por ser el mejor estudiante en el examen de ingreso, entregando 10 a Erika a través de la batalla de clasificación, obteniendo 40 esta vez. Actualmente, tenía 50. Erika, quien ocupaba el segundo lugar en el ranking de primer año de Katia, tendría 46, incluyendo esta batalla de clase. Con esto, logré restaurar mi ranking que había caído temporalmente. Por supuesto, no terminó ahí. También pudimos publicitar ampliamente el cambio de nombre del menor que nuevo consejo estudiantil mayor que a menor que árbol frutal mayor que y transmití mi intención a cierto menor que alguien mayor que especial que nos había estado menospreciando. Esperaba que lo recibieran de manera segura, ya que este asunto era más importante que Katia o la imagen del grupo de estudio. Estudiante Vargan, ¿tienes un momento? Era una voz algo misteriosa. Su voz era baja, como la niebla de la mañana. Aunque era la primera vez que lo escuchaba, podía estar seguro. Finalmente, él me había contactado. Sí, tengo tiempo. Le sonreí. Al ver lo rápido que se acercaba, debía tener mucha curiosidad. ¿Ahora qué tipo de variable eras y cómo me entretendrías? ¿Qué sucede, señor Elión? Asterisco 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 Elión y yo, habiendo abordado el dirigible, entramos en una habitación privada para continuar nuestra conversación. Aunque era una habitación pequeña, estaba mágicamente insonorizada para evitar cualquier espionaje. Estudiante Vargan, ¿eres un santo? Las primeras palabras de Elión fueron bastante directas. No, no puedo hacer milagros ni recibir oráculos. Elión asintió ligeramente como si esperara esa respuesta y continuó, hablando. Sus ojos peculiares estaban fijos en mí. Estudiante Vargan, pareces antinatural. Yo, sí, incluso ahora. ¿Sabías que iba a hablar contigo? No. ¿Cómo podría? No soy profeta. Todavía estoy luchando por calmar mi corazón sobresaltado. Mezclé algo de adulación mientras hablaba en tono juguetón. Elión no mostró ningún cambio en su expresión. Su mirada parecía estar en mí, pero a la vez no. Eres muy hábil para mentir. Es tan natural como respirar. Lo tomaré como un cumplido. No es un insulto. Tampoco fue un cumplido. Simplemente estaba exponiendo hechos. No asignaba valores morales a la verdad y a las mentiras. Elión tenía una idea aproximada de su personalidad y forma de hablar, pero era aún más impredecible de lo que esperaba. Noté tu desempeño en la batalla de clases. Un guerrero prometedor en maldiciones y familiares. Tu capacidad de maná es superior a eso, ¿correcto? Descubrió todo eso solo viendo un video. De hecho, tenía una gran perspicacia, eso es lo que me gustaría decir. Se esperaba este nivel de análisis. Él estaba clasificado en séptimo lugar entre los guerreros actuales. Era algo natural. Eso es correcto. No estás mintiendo esta vez, y tampoco halagos. De todas formas lo habrías descubierto, ¿cierto? La conversación no fluía con naturalidad. Cada sección del diálogo se mantenía por sí sola. Debe ser debido a su forma única de hablar. ¿Por eso me llamaste? Tengo muchas preguntas. Esa fue solo una de ellas. Hubo un momento de silencio, pero él no apartó la mirada. Sus ojos desenfocados me observaban en silencio. Si él no continuaba, yo tomaría la iniciativa. Así como él tenía muchas preguntas, yo también. Humecté mi boca con el té preparado y hablé. Yo también tengo algunas preguntas. Adelante. ¿Por qué viniste a la academia? Vine para ser mentor. Su respuesta fue sin vacilación. La mía también. La conversación avanzó rápidamente. Esa no es la respuesta que quiero. Creo que sabes eso. Realmente eres antinatural, estudiante Vargan. Aunque su expresión no cambió, su tono transmitía sutilmente interés. Sabía que no se suponía que debías estar aquí según la historia original, así que no querría una respuesta vaga. Responde correctamente, Elión. Responder a tu pregunta parece llevar a mi pregunta. Después de un breve momento de reflexión, se recostó ligeramente en su silla antes de hablar de nuevo. Las palabras que salieron de su boca fueron tan inesperadas que mi rostro, impasible, se resquebrajó ligeramente. ¿Conoces a los niños Edel y Frichie, verdad? ¿Qué? ¿Por qué se les mencionaba ahora? Aldea Rubit, donde me detuve para ayudar a Alicia a superar su trauma. Al principio, me señalaban llamándome brujo malvado, pero luego me pegaron como si fuera pegamento, molestándome. Por supuesto, me acordaba de ellos. Sí, los conozco. Restauré mi máscara y actué con indiferencia. Entonces, su presencia en la academia estaba relacionada con la aldea Rubí. El jefe de la aldea dijo que no había oído nada sobre el león. Ese hombre inútil. Estoy aquí por esos niños, estudiante Vargan. Por un momento, sus ojos, que parecían carentes de cualquier emoción, brillaron. Apoyó los codos sobre la mesa. Aunque no era imponente ni emitía magia, había una presión clara, proveniente de él, para confirmar a quien cambió el futuro de la aldea Rubí, que debería haber perecido. Capítulo 48. Hermana mayor, quiero salir de la aldea otra vez. Es Chak.
Fritzie, dijimos que eso era nuestro secreto, una pequeña aldea escondida en el valle de la montaña. Edel y Fritzie, las traviesas niñas de la aldea Rubid, estaban jugando en el patio como de costumbre. Estaban haciendo guirnaldas de flores y pequeños anillos, pero Edel se sobresaltó por las palabras de Fritzie y rápidamente se tapó la boca. En su sorpresa, gritó fuerte. Preocupada, Edel miró a su alrededor para ver si alguien había escuchado, y se alivió al ver que no. Calmó su corazón acelerado. Luego acercó su boca al oído de Fritzie y susurró. Ella juntó sus manos alrededor de la boca para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. Escucha con atención, Fritzie. Si mamá se entera de que nos escapamos al bosque fuera del pueblo, tendremos grandes problemas. Pero, dicen que mentir está mal. También hay mentiras buenas. El mundo no puede funcionar sin algunas mentiras. Fritzie no entendía muy bien las palabras de adulta de su hermana, pero asintió en señal de acuerdo. No quieres meterte en problemas, ¿verdad? Sí. ¿Y quieres ir a otra aventura, verdad? Sí. Entonces tenemos que mantener nuestra aventura en secreto. ¿Por qué? Fritzie parpadeó con sus grandes y curiosos ojos como un pollito y ladeó la cabeza, sin entender la conexión. Edel se frotó la frente y gimió, tratando de pensar en una manera de explicarlo claramente. Entonces, hermana, ¿no deberíamos hablar tampoco del hombre que vimos aquella vez? El hombre llamado Elión. No, no podemos decirlo. Si lo decimos, se enterarán de que salimos afuera. Ya veo. Y Fritzie, hablemos un poco más bajo. Será realmente malo si alguien nos escucha. Jefe del pueblo. Sí, si el jefe del pueblo o mamá escuchan, estaremos en grandes problemas. Clan. Un pico cayó al suelo. El pico se había deslizado del hombro de un anciano. Edel. Fritzie, ¿han salido del pueblo? Ah, bueno. Y se encontraron con un hombre llamado Elión. Jefe del pueblo, por favor espere. Lo explicaré todo. Le contaré todo. Solo por favor no se lo diga a mamá. Por favor. Por favor. Las manos de Bart, el jefe de la aldea Rubid, temblaban. Su mente estaba inundada por la reciente conversación que tuvo con Bargan. Sí, señor Bargan, ningún forastero, ni siquiera Elión, ha visitado nuestra aldea. ¿Podría ser que esas palabras fueran su testamento final? Por supuesto, él había dicho que reportaría cualquier pista nueva de inmediato. Pero obtener esta información de nada menos que Edel y Fritzie. Estas chicas estaban más cerca de Bargan que cualquier otra persona en la aldea. Excepto él mismo. Debería haberlo confirmado primero y de manera más exhaustiva. Esto es un desastre. Un desastre. La campana atada al costado del jefe sonó furiosamente. Dan, 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 dan. No se detuvo ni un momento. Esto era un desastre. Asterisco, 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 ya veo. De Edel y Fritzie. Son niños adorables. ¡Qué coincidencia! De camino de regreso tras completar una misión para la iglesia, Elión les había dado agua a los dos niños que jugaban cerca del bosque, junto al pueblo y, a cambio, escuchó noticias sobre el pueblo. ¿Cuáles eran las probabilidades? Al principio, desconfiaban y me evitaban, pero después de un poco de familiaridad, se jactaban de cómo el comandante Bargan y la princesa Alicia lo salvaron a ellos y a su pueblo. Princesa, se refieren a la estudiante Alicia, ¿verdad? Parece que sí. Tomó un sorbo de su taza de té para calmar su garganta seca, recordando solo los detalles significativos. Intrigado por lo que podría haber sido una versión exagerada de mis hazañas, Elión comenzó su investigación. Rastreó hasta el día de la invasión de Altife, siguiendo las débiles huellas de maná que se habían desvanecido con el tiempo. La maldición impuesta a la estudiante Alicia y la invasión de Altife están inevitablemente conectadas. No entró en el pueblo, no sintió la necesidad de hacerlo. No quedaron rastros en la aldea. La alta concentración de maná que había plantado alrededor de la aldea para lanzar la maldición sobre Alicia había confundido aún más los restos del evento, distorsionando la información. Las afueras de la aldea eran el único lugar donde se podía detectar incluso un leve rastro. Es algo extraño. A menos que pudieras ver el futuro, no podrías haber creado un escenario así. Él inclinó la cabeza. Sin embargo, no apartó la mirada de mí. Elión, al final, ¿crees que puedo ver el futuro? Sí, lo creo. ¿No lo demostraste en la batalla de clases? Demostrar, para nada. Solo hice el mejor movimiento posible para asegurar la victoria. Entonces, no estás diciendo que puedes ver el futuro. Porque en realidad no puedo ver el futuro. No estaba mintiendo. No podía ver el futuro. Simplemente sabía lo que iba a pasar porque leí la novela. No existía algo como el oráculo de un santo. Además, incluso si existiera, el oráculo del santo no era una herramienta confiable ya que era una revelación repentina y aleatoria. Niego completamente la posibilidad de la sospecha del culto a la diosa. No la descarté por completo, pero supuse que no era el caso. También descartó la posibilidad de la bendición de la diosa. Elión, que me había estado mirando intensamente, cerró los ojos y se recostó. Era como si estuviera reevaluando mis palabras. Se quedó pensativo sin decir nada por un momento. Luego abrió los ojos. Sus ojos, que me habían estado examinando, ahora parecían más relajados. Quedan muchas preguntas sobre la maldición de esas chicas y otros asuntos relacionados,
pero supongo que aprenderé más a medida que continúe con la mentoría. Eventualmente, saldrá una piedra en bruto del bolsillo. ¿Significa eso? El estudiante Bargan tiene una tendencia inusual. Finge no saber lo que ya sabe para confirmarlo de nuevo. Sonreí. No pude evitar sonreír. Desde que te llamé, lo sabías. Tengo la intención de seleccionar a Bargan como mi aprendiz. Está hecho. Esto ampliaría considerablemente mi rango de acción en este mundo, Nobel. Además, pensando en las habilidades y oportunidades que podría extraer de Elión, sentí ganas de bailar de alegría. Aunque no lo haría, considerando la dignidad de un noble. Edel y Friche, quienes trajeron a Elión aquí, merecen un profundo agradecimiento. Tendré que controlar sus bocas sueltas, pero gracias a ellos, terminé montando en la espalda de un dragón. Debería colmarlos de regalos la próxima vez que los vea. Por supuesto, tendría que castigar al jefe del pueblo según las reglas, por no lograr que las chicas mantuvieran la boca cerrada. Hay 3 razones por las que elegí a Bargan como mi aprendiz. Primero, para mantenerlo cerca y observarlo, para vigilar de cerca a alguien que podría poseer la habilidad de la clarividencia. Segundo, aunque tenía un sentido genial para la magia, su cantidad extraordinariamente alta de maná era intrigante. Esto también justificaba una observación a largo plazo. Y la tercera razón, creo que comparte una filosofía similar a la mía, dijo Elión. No pude borrar mi sonrisa y me encogí de hombros. Tenía una idea de lo que quería decir. Entonces, ¿qué pasa con el puesto restante para el aprendiz? ¿Vas a dejarlo vacante? Justo iba a hablar sobre ese asunto. Elión sacó un papel de su bolso de cuero. Era un certificado que demostraba la relación entre mentor y aprendiz, con el nombre y el sello de Elión, ya inscritos en la sección de firmas, como si esperara a 2 personas que serían futuros aprendices. Las 2 líneas de firma debajo estaban vacías. Quiero transferir la autoridad al estudiante Bargan. Levanté la vista del papel que estaba escaneando. Elión mostró la palma de su mano, haciendo un gesto como si me estuviera pasando algo. Puedes decidir qué hacer con la posición restante, Bargan. Puedes dejarla vacante o invitar a un conocido. Su tono no era una prueba para mí. No había otras emociones ni juicios en sus ojos. Por haber experimentado su pasado y la situación actual, lo sabía. No tenía interés, excepto por mí, su punto inicial de interés. Ni un poder abrumador como el de Arterio ni un talento sin precedentes como el de Alicia le impresionaban. Por lo tanto, no importaba quién fuera. En cualquier caso, caerían como hojas de otoño cuando se realizara la selección oficial de aprendices. Eso es inesperado. Mientras yo ganaba tiempo, Elión habló. Pensé que el estudiante Bargan pediría sin dudar que se mantuviera la posición vacante. Esa también es una oferta atractiva, pero como noble y estudiante de la academia, debo otorgar esta oportunidad invaluable. Entonces, ¿ya tienes a alguien en mente? Bueno, sí, aunque eventualmente se cayeran como hojas, tener la oportunidad de aprender de un héroe como Elión fue inmensamente valioso. Elión, quien se interesó en mí y vino hasta la academia. Aunque era seguro asumir que no correría el riesgo de caer, sería un desperdicio dejar este puesto vacante a pesar de algunos riesgos. Elión, te lo dejo a ti. Elión escuchó. Aunque no se acercó, al menos sentí que mostró interés para el puesto restante. Asterisco asterisco asterisco. Último en las puntuaciones de ingreso. Finn Trotoiren, envuelto en vendajes por todo el cuerpo, estaba sentado en una cama en la enfermería del dirigible, pensando en alguien. Bargan Troachugenarts, un prodigio abrumador. Finn creció escuchando sobre Bargan, quien nació con un talento notable. Decían que ya podía manejar magia elemental de nivel medio a una edad temprana. Destacaba especialmente en la magia de maldiciones, que solo unos pocos podían usar, mientras algunos fruncían el ceño y envidiaban los logros continuos de Bargan. Finn era diferente, increíble. Realmente quería ser como él. Finn admiraba sinceramente a Bargan. Aunque la diferencia en sus estatus hacía difícil el encuentro, se conmovía por su talento y deseaba su éxito. Entonces, qué suerte. Apenas entrando en la academia, descubrió que su ídolo, Bargan, estaba en el mismo grupo que él. Finn, que siempre fue diligente, trabajó aún más duro con Bargan en el mismo grupo, tanto que sentía que dormir era una pérdida de tiempo. Se desplomó varias veces en el proceso, para convertirse en un guerrero. Trabajó duro para no avergonzar a Bargan, que estaba en el mismo grupo. No, no es suficiente, demasiado. Finn fue atormentado por el recuerdo de la batalla de la clase. Las heridas dolían de nuevo. Entonces, clank. El visitante inesperado sobresaltó a Finn. Bargan. Bargan, imponente sobre él, miró hacia abajo y se acercó para sentarse. En una silla cercana, los ojos de Bargan parecían tan fríos como el hielo. Finn se estremeció y bajó la cabeza. No tenía cara para mostrarle. Había logrado agarrar el tobillo de Fallen durante la batalla de la clase, tal como se le había ordenado. Sin embargo, el proceso fue tan humillante y patético que Finn no pudo levantar la cabeza. Lo siento, Bargan. No cumplí con tus expectativas. Finn, vi tu pelea. El cuerpo de Finn saltó como si hubiera tenido hipo. Bargan continuó con un tono seco. Fue realmente una lucha desesperada. El rostro de Finn se sonrojó como si estuviera en llamas. Se sentía
avergonzado, como si expusiera sus debilidades, y la culpa lo invadió por decepcionar a alguien que creía en él. Ni siquiera pudiste usar eficazmente las técnicas de espada que te enseñé y simplemente te dejaron vencer. Verte arrastrarte por el suelo y agarrar los pantalones de Fallen fue absolutamente lamentable. Los moretones en sus mejillas por ser pisoteado repetidamente por Fallen palpitaban. No era solo su rostro, sus muslos, omóplatos, tobillos, todas las partes magulladas y heridas reaccionaban a sus palabras, doliendo. No tengo excusa. Finn bajó aún más la cabeza, mordiendo con fuerza sus labios temblorosos. A pesar de haber respondido con confianza que no le decepcionaría, este era su estado actual, patético y vergonzoso. De verdad, lo siento mucho. Finn no pudo pronunciar ninguna excusa. Cuanto más hablaba, más patético y miserable se sentía. Habría estado bien si todos los demás se burlaran de él. Podía soportar las burlas y críticas de los profesores o estudiantes que observaron la batalla. Pero si Vargan, su ídolo de la infancia, lo insultaba sinceramente, sentía que nunca se recuperaría y caería en una profunda desesperación. Fin, miedo. Solo imaginar las palabras que seguirían a su voz fría llamando su nombre hacía que su cuerpo temblara. Podría ser rechazado. Podría ser expulsado del grupo de investigación que Vargan había creado. Sí, Vargan, aunque tenso, estaba medio resignado. Si él estuviera en el lugar de Vargan, lo habría terminado. Esas oportunidades no estaban destinadas a alguien sin talento ni visión como él. Así que Finn se sorprendió por las siguientes palabras de Vargan. Lucha aún más. Que Vargan le entregó un pedazo de papel. Los ojos de Finn se abrieron de par en par, casi saliéndose de sus órbitas, y su respiración pareció detenerse. Entrena hasta que tus músculos estallen. Dedícate incluso si tus circuitos de maná se queman. Los ojos nobles atravesaron a Finn. El descanso es un lujo para ti. Descansa después de la muerte. Exígete, al máximo. Oblígate a moverte. Y, sus palabras enfatizaban una realidad dura con un tono completamente autoritario. Pero a Finn le costaba contener la olide de emociones al escuchar esas órdenes. Si no se contuviera, las lágrimas seguramente brotarían. Demuestra tu valía. El certificado que indicaba la relación mentor-discípulo. El nombre de Elión estaba escrito en la columna del mentor. Debajo de eso, el nombre de Vargan estaba en la columna del aprendiz. La última línea de la firma estaba vacía. Vargan entregó un bolígrafo. Es tu primera y última oportunidad en la vida. Las lágrimas, que Finn había estado conteniendo mientras apretaba su muslo, con fuerza hasta dejar moretones, comenzaron a caer sobre su mano. Yo, con las lágrimas nublándole la vista, tomó con cautela el bolígrafo negro. Bajó la cabeza. Su garganta tembló, produciendo un sonido de jadeo. Las lágrimas, que habían caído gota a gota, se convirtieron en un torrente, y su cuerpo tembló. Realmente, muchas gracias. A más de 1000 kilómetros sobre el nivel del mar, en una habitación del gigantesco dirigible que regresaba a Academia, Finn lloraba en silencio. Capítulo 49. Está bien, lo admitiré. Elegir a Finn fue en parte una decisión emocional. Las emociones no deberían interferir excepto al establecer inicialmente un objetivo, pero violé este principio y actué por emoción. Sollozo. Escuché el sollozo lastimoso de Finn. Quizás porque yo estaba allí, ya no sintió la necesidad de ocultarlo y lo dejó salir todo. Finn entró a Toiren. A excepción de tener las puntuaciones más bajas en el examen de ingreso, nunca destacó en la historia original, siendo un tonto entre tontos. Sin embargo, aunque no se mencionó en la novela, sabía de la persistencia que mostró durante el periodo de preparación para la batalla de clases y en su lucha contra Fallen. Valoraba a aquellos con talento. Mi tablero de juego estaría lleno solo con aquellos que brillaran con un resplandor brillante de talento. No había necesidad de llenar el espacio con quienes no brillaban. Así que esto era un experimento, un sujeto de prueba para examinar los límites. Finn no tenía talento que mencionar, ni siquiera un rastro. Podía decir con confianza que no tenía ninguno. Esto era una prueba para ver hasta dónde podría crecer alguien así si se le daban oportunidades. Quien hubiera pensado que, si este modelo tenía éxito, podría aplicarse a otros. Podría potencialmente producir mucho talento útil. Incluso yo creo que esta excusa es ridícula. La posibilidad no era cero, pero obviamente era más eficiente invertir esos recursos en otra persona. Por lo tanto, querer cuidar a Finn podría considerarse un pasatiempo. Al igual que el hecho de que un personaje que crece en un juego RPG no significa que el jugador crezca en la realidad. A pesar de saber esto, seguimos jugando un fenómeno irónico. Alicia. Sí, maestro. Aliviaste tu estrés ayudando a otros. ¿Es así? Sí, supongo. No podía criticar a Alicia. Éramos prácticamente iguales. Es solo un divagar, así que no te obsesiones y olvídalo. Sí, lo entiendo. Asterisco asterisco asterisco. Un día después de regresar a la academia, cuando estaba a punto de entrar al laboratorio, hoy había un ruido inusualmente alto. No debería haber muchas personas charlando, ya que el tratamiento de Finn aún no había terminado. ¿Por qué? Abrí la puerta con esa pregunta en mente y encontré la respuesta. Oh, señor Vargan. Disculpe que haya entrado primero. Una voz descarada me saludó. Fride, una mujer a la que soborné en el dirigible, que jugó un papel importante en sacudir al santo de la clase 5. Sí,
¿Entonces era cierto? Emily, te dije que era verdad. Quizás porque compartían la característica de un estatus humilde. Emily y Fride ya parecían amigables. Al sentarme, Alicia naturalmente sacó un juego de té. El té carmesí llenaba las tazas y el vapor blanco se elevaba, transmitiendo calidez. Vaya, realmente parece una pintura. Fride se quedó boquiabierta, como atontada. No tenía curiosidad por lo que quería decir con menor que como una pintura mayor que, así que no pregunté. Este es el formulario de solicitud de membresía. Si escribes tu nombre, aquí, puedes convertirte en miembro de Herbe Frutal. Oh, gracias. Rápidamente tomó el papel como si temiera que se lo quitara, lo miró por encima y firmó su nombre. Con letras torcidas, escribió menor que Fride mayor que. Incluso un gusano tendría una forma mejor que esta. ¿No te preocupa no revisar a fondo el contenido? Aún no puedo leer palabras difíciles. Estás justo para que te estafen. Ya he memorizado y comprendido el contenido del formulario de solicitud. Considerando esa posibilidad, solo estaba revisando si había palabras adicionales. Fride sonrió dulcemente y sorbió el té que Alicia había preparado. Me miró con una mirada sutil, como pidiendo elogios. Si no sabes leer ni escribir, podría perjudicarte en el futuro. Apréndelo, básico lo antes posible. Por supuesto. ¿Qué estás haciendo ahí parada mirando, Emily? ¿No quieres que Fride sea miembro? ¿Qué? Si alguien escucha eso, lo malinterpretará. No es eso. Ignorando el bullicioso parloteo de Emily, leí el libro que Alicia había abierto, para mí, comenzando exactamente donde lo dejé la última vez. Justo cuando estaba a punto de seguir la cadena de palabras, la mano de Emily bloqueó el libro. Explíquenoslo bien a nosotras también, las miembros. ¡Qué molestia! No queriendo escuchar sus quejas, expliqué rápida y concisamente. Si Fride completaba con éxito la misión durante la batalla de clases, se convertiría en miembro de nuestro grupo de investigación y recibiría una asignación por ayudarme ocasionalmente. La razón, habiendo traicionado a la clase 5, ya no podía mezclarse con ellos. Para que conste, esta fue la propuesta de Fride. Por mucho que pueda ganar, es solitario estar sola. Fride era una mujer que había perfeccionado y utilizado sus habilidades de actuación para sobrevivir. Su talento como guerrera era un poco superior al promedio, y sus habilidades de supervivencia la hacían muy útil. Por ejemplo, engañar a alguien en mi nombre durante la batalla de clases. Había tareas que no se podían confiar a los de corazón blando. Además, aunque no era un personaje principal en la historia original, tenía un encanto significativo. Específicamente, era uno de los personajes más opuestos, ideológicamente a Lien. Lien no podía aceptar su astucia. Chocaron considerablemente durante el episodio del festival del segundo semestre. Honestamente, esa era razón suficiente para reclutarla. Entonces, eso. Lien también. Basta de charla. Pongámonos a trabajar. Interrumpiendo a Emily, que estaba a punto de decir algo innecesario. Dirigí mi atención a la pila de papeles frente a mí. Realmente había muchos. Alicia, ¿cuántos solicitantes hay? Un total de 121. 72 estudiantes de primer año, 29 de segundo año, 18 de tercer año y 2 de cuarto año. ¿Por qué hay tan pocos solicitantes en tercer y cuarto año? Hay varias razones. Una es que Herbe Frutal está compuesto únicamente por estudiantes de primer año. Otra es que las fuerzas que lo ven negativamente en el consejo estudiantil se concentran en tercer y cuarto año. Por último, muchos estudiantes ya forman parte de otros grupos de investigación. Estos son los factores principales. Como sospechaba, con una excepción. ¿No omitiste un detalle importante para acomodar mi estado de ánimo? Alicia, lo que hiciste se llama distorsionar la información. No lo hagas de nuevo. Lo siento, maestro. ¿No es porque soy la líder del grupo de investigación Herbe Frutal? En otras palabras, se llamaba protección de territorio. Aunque fuera hija de un gran noble, seguía siendo de primer año. No tenían deseo de trabajar bajo alguien que ingresó a la academia después que ellos. Sin embargo, la habilidad debería valorarse más que la edad. Pero esto en realidad fue bueno. Significaba que aquellos con una mentalidad tan podrida eran automáticamente filtrados. Me ahorró problemas, así que funcionó bien para todos. Cuando terminaremos de revisar todo esto, Emily sacó la lengua. Será rápido. Pásame a los que no cumplan con los criterios que escribí. Yo tomaré la decisión final. ¿Y luego entrevistaremos a los candidatos seleccionados? Sí. El tema del grupo de investigación era el desarrollo de la capacidad personal. Lo habíamos anunciado adecuadamente. El nombre del nuevo consejo estudiantil, al que dudaban en acercarse, también había desaparecido. Era razonable que los estudiantes se reunieran. Para mí, que necesitaba reclutar talento, esto era claramente una buena noticia. Sin embargo, aceptar a todos disminuiría la eficiencia. Existe un dicho sobre la selección y concentración. Priorizaría a los personajes que eran prominentes en la novela y seleccionaría a aquellos que, aunque menos destacados, tenían talento, y a los que mostraban potencial. Era una lástima no reclutar a la élite del consejo estudiantil, pero podríamos incorporarlos gradualmente más adelante. Por ahora, organicemos los documentos. Oh, espera un momento. La interrupción de Fride rompió el flujo. Ella me miró con una expresión llena de confusión. No puedo leer lo que está escrito. No te lo dejaré, así que haz otras tareas varias. Está bien.
La habitación de Erika en el dormitorio donde vivía. Ella estaba sentada en su escritorio, pensando en Vargan. Ese tipo despreciable. No de una manera positiva, sino negativa. La batalla de clases, en la que ella había caído completamente en sus manos, terminó en humillación. Normalmente, a Erika no le importaban mucho las opiniones de los demás, pero el fracaso de no liderar bien a su clase la preocupaba. Desde el momento en que abrió los ojos por la mañana hasta justo antes de irse a dormir, Erika recordaría su patética situación siendo manipulada por Vargan y pisoteó con los pies. Aunque el malentendido se aclaró, su relación con Difelia se volvió incómoda por su culpa. Apenas tenía conocidos cercanos para empezar, y ahora perdió una posible amiga. No era por amistad. No se debe dejar llevar por las emociones. Se debe actuar con racionalidad. Difelia era una persona capaz y además una santa. No era triste porque fuera una posible amiga, sino porque era una pérdida perder a un talento así, con aspecto de gato empapado, o más bien, de ratón abatido. Erika tomó un tenedor y cortó el extremo de una porción de pastel. El pastel cortado cuidadosamente no se desmoronó ni colapsó. Las capas suaves del pastel se restauraron rápidamente después de ser cortadas. Con el tenedor, no. El trozo de pastel que entró en la boca de Erika se derritió, envolviendo su lengua. La armonía de dulzura y un ligero toque ácido era excelente. Normalmente, habría exclamado de alegría por la dulzura, pero no hoy. El pastel de alta calidad cubierto con frutas de temporada sabía a pan, de centeno rancio. Masticar. Un pequeño trozo que debería haberse tragado rápidamente fue masticado durante mucho tiempo, no para saborear el gusto, sino porque su boca se movía mecánicamente. Tío Uzi. Se escuchó un ligero sonido de golpeteo. Era la ventana por donde la oscuridad fluía como la luz del sol. Afuera, se veía un pájaro amarillo hecho de magia. Erika abrió la ventana para dejar entrar al pájaro. Fue una acción familiar. Su madre usaba este método para mantenerse en contacto con Erika regularmente. El pájaro que entró en la habitación dio varias vueltas por el espacio y luego se posó suavemente en el hombro de Erika, desapareciendo con un estallido, dejando un destello. Las luces amarillas, como polvo de estrellas, se reunieron formando un sobre. Al abrirlo, se encontró dentro una larga carta y 2 entradas para el teatro. ¿Qué es esto? Una carta era algo habitual, pero las entradas eran una novedad. Erika colocó las entradas sobre el escritorio y comenzó a leer la carta. El comienzo eran simples saludos. Como siempre, palabras llenas de amor y preocupación de su madre hacia Erika. No. Sin embargo, cuanto más leía, más se transformaba la expresión de Erika en sorpresa. Su velocidad de lectura aumentó y su mirada se movía rápidamente. Era increíble. No quería creerlo. Ella ya estaba estresada por ese tipo, ¿y ahora qué era esto? Erika casi rompió la carta en un arrebato de emoción, pero se contuvo. Era una carta preciosa de su madre. Aunque el contenido fuera terrible, estaba escrita de puño y letra de su madre. Erika dejó escapar un largo suspiro, un suspiro muy largo. Se sostuvo la pesada cabeza. Volvió a leer la frase específica que más le preocupaba. Mi querida hada Erika, pasa un tiempo acogedor con Vargan en el próximo aniversario de compromiso. Si tan solo fuera una reunión familiar como el año pasado. Erika escribió su respuesta, cuidando de no incluir palabras duras. Menudo se detenía para suspirar profundamente mientras escribía. ¿Cómo debería explicarle esto a Chugenarz? Capítulo 50. ¿Qué está pasando? La puerta de la sala del consejo estudiantil, que había estado envuelta en silencio, se abrió. Rein Carven, el presidente del consejo estudiantil de la academia y el hijo mayor de la familia Chugenarz, miró al visitante con ojos cínicos. He venido por la selección de nuevos miembros para el grupo de investigación. Vargan entró en la sala, cerrando la puerta tras de sí. Al cerrarse la puerta, el ruido del exterior fue bloqueado, y el flujo de aire se convirtió en algo que solo compartían ellos dos. Vargan fue el primero en hablar. Hemos terminado la primera ronda de selección de documentos y necesitamos alquilar un lugar para las entrevistas de la segunda ronda. Rein Carven continuó manteniendo el silencio, sin mostrar ninguna reacción particular. Sus ojos inteligentes escanearon ligeramente a Vargan. Vargan, como si ya estuviera preparado para lo que Rein Carven quería, sacó con confianza un sobre con documentos. He anotado las habitaciones de alquiler y los horarios. Confirmé que estaban disponibles antes de escribirlo, así que no debería haber errores. Colocó el sobre el escritorio ejecutivo hecho de fina madera y mostró una ligera sonrisa que no rompió el ambiente. Fue cortés pero de alguna manera dejó una sensación de inquietud. 2 pares de ojos agudos, similares pero diferentes, se encontraron con precisión. Gracias a ti, el asunto de nombrar al grupo de investigación avanzó sin problemas. Como hermano de la familia, y además como miembro de la academia, expreso mi gratitud. Rein Carven cerró los ojos con fuerza, dificultando saber si estaba contemplando o simplemente cansado. Aparte de sus párpados cerrados, su postura permaneció igual que antes de que entrara Vargan. Aún no mostró ninguna reacción. De hecho,
Como el mayor, Rain Carven era una persona notablemente rígida. Sintiendo esto, Vargan borró la sonrisa de su rostro y se dio la vuelta. Su conversación terminó allí. Habiendo entregado lo necesario, no había razón para quedarse más tiempo en la habitación sofocante. Vargan estiró sus largas piernas y comenzó a alejarse. Vargan. Una voz firme, solo llamando su nombre, pero como para decir que eso era lo que significaba ser un noble, era baja e inconfundible, deteniendo a Vargan en seco. Vargan se volvió ligeramente, con una pequeña sonrisa en los labios. Fue un gesto que implicaba, ¿qué más podríamos tener que decirnos? Rain Carven abrió los ojos de nuevo, encontrándose directamente con las pupilas negras de Vargan. No era una lucha de poder, pero ninguno de los dos apartó la mirada, como intentando evaluarse mutuamente. Dudo que me hayas llamado solo para tener un concurso de miradas. Como cuando éramos niños, ¿qué pasa? Árbol frutal. Era el grupo de investigación que Vargan había establecido, el cual había llamado la atención al aprovechar el prestigio del consejo estudiantil. Rain Carven continuó lentamente, recordando el comportamiento extraño, reciente de Vargan. ¿Estás intentando crear un gremio? No todos se convirtieron en héroes después de graduarse de la academia. Algunos nobles regresaron a sus territorios, mientras que los plebeyos a menudo asumían el papel de cazadores, enfrentándose a mazmorras y sometiendo monstruos. Los miembros que Vargan reunió para su grupo de investigación variaban mucho en talento, nivel y estatus social. No se trataba de formar un grupo élite para obtener poder dentro de la academia ni de socializar con la nobleza. Considerando la menor que el statement mayor que Vargan hizo hace un mes, era muy probable que lo que buscaba a través del grupo de investigación fuera un negocio gremial para entrenar cazadores. Entendiendo la intención de Rain Carven, Vargan fingió reflexionar, rodando los ojos hacia abajo. Tampoco olvidó soltar un pequeño suspiro. Después de esta breve actuación, respondió, no sería un desperdicio mezclar los talentos de la academia con elementos externos ya. Al menos, estos son brotes que han cumplido con los criterios de admisión de la academia. Como Rain Carven no mostró una reacción significativa y permaneció en silencio, Vargan continuó con naturalidad, como si lo hubiera esperado. Bueno, puede que haya algunas impurezas que sean difíciles de entender, desde tu perspectiva, pero quién sabe. La expresión de Vargan sugería que creía que, al igual que las perlas ocultas, en conchas que parecían basura, podría haber talento real entre los individuos, aparentemente inútiles. Rain Carven permaneció impasible, su rostro estoico no delataba ningún indicio de sus pensamientos. Pareces confiado. Es mi principio actuar con audacia en todo. Además, contigo como aliado. ¿Qué hay que temer? No habrá ni una pizca de falsedad en lo que he dicho. Entonces, si me disculpas, chirrido. Con eso, Vargan salió de la sala del consejo estudiantil, y la breve interrupción del silencio regresó. Con la luz del sol entrando por la ventana, parecía que incluso se podía escuchar el sonido del polvo danzando en el aire. Quedando solo, Rain Carven sacó una hoja de papel del cajón de su escritorio ejecutivo. La caligrafía era ordenada y de alguna manera emanaba una sensación de elegancia. Si se parecía a la personalidad de Vargan, parecería salvaje, pero, curiosamente, él observaba meticulosamente tal corrección. Susurro. Aunque había pasado un mes desde que recibió este papel de Vargan, Rain Carven aún lo examinaba detenidamente cada vez, para comprobar si había alguna magia especial involucrada, o si se ocultaban falacias. Lo había examinado tantas veces que sus ojos se cansaban de mirar, pero continuaba su reexaminación. Sin embargo, nada. No se veían trucos. Si Vargan hubiera preparado algo, Rain Carven no habría notado. Habiéndolo revisado también con magia y sin encontrar señales, esta escritura era indudablemente la intención pura de Vargan. Vargan no había escrito él mismo. Al final estaba el sello del escudo familiar. Rain Carven leyó el documento. Yo, Vargan Troa Chugenarts, renuncio al derecho de suceder en la jefatura de la familia Chugenarts. El contenido era simple pero profundo, una frase que no debía tomarse a la ligera. Llevaba más peso que cualquier párrafo extenso. Asterisco asterisco asterisco. Al salir de la sala del consejo estudiantil, alguien que me había estado esperando estaba allí. Una mujer con ojos fieros y una figura pequeña. Parece que te veo a menudo estos días, Erika. Los ojos fieros de Erika solo me fulminaron con la mirada. Normalmente, ella me habría dicho que no actuara como si la conociera o que dejara de hablarle, refunfuñando todo el tiempo. Pero ahora, solo habló con sus ojos. Parecía que quería entrar a la sala del consejo estudiantil pero no lo hizo, porque yo estaba allí. Pensando eso, pasé ligeramente junto a ella, pero su expresión cambió. Aún no hablaba, pero su boca se abrió ligeramente, claramente queriendo decirme algo. ¿Qué te preocupa tanto? Me detuve y me enfrenté a Erika. Su pequeña boca se movió como si intentara escupir algo que no quería decir. Sus ojos azules, como los de un pequeño depredador, mostraban una emoción similar a la que vi después de la competencia de clases. Vergüenza. Juzgando por su reacción, debe ser algo importante. Me di cuenta. Ahora que lo pienso, casi era el aniversario de mi compromiso con Erika. Aún faltaba una semana, así que lo había pospuesto, pero parecía que ella había recibido una carta al respecto. Lo siento,
pero si no tienes nada que hacer, no me retrases. Estoy bastante ocupada ahora mismo. Espera un momento, Chugenats. Pero fingí no darme cuenta. ¿Por qué? ¿Preguntaste? No había una gran razón. Simplemente tenía curiosidad por ver cómo Erika manejaría la crisis actual. Las personas útiles fueron criadas para ser fuertes. Lo mismo ocurría con Alicia, y mi principio no había cambiado. Erika, que me había agarrado impulsivamente, retiró rápidamente la mano como si hubiera tocado algo sucio y tosió de manera incómoda. Su expresión, que se había suavizado brevemente, volvió a endurecerse. Rápidamente, sus ojos, como joyas azules bellamente elaboradas, me miraron. Te daré una oportunidad. Erika mostró una actitud arrogante, como si estuviera mostrando misericordia a los pobres. Habló con los brazos cruzados. ¿De qué tipo de oportunidad hablas? La invitación para almorzar o cenar que propusiste. La invitación a la comida fue un señuelo para atraer al acosador que se aferraba a Erika. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, te doy otra oportunidad. Erika, si no lo aclaras, no esperaré. No, es que, espera un momento. Le advertí una última vez que me iría si no hablaba y detuve mis pasos. El rostro de Erika comenzó a sonrojarse mientras luchaba por mantener la compostura. Su boca se abrió y cerró repetidamente, como un pajarito esperando ser alimentado por su madre. Luego, como si se diera cuenta de algo, murmuró para sí misma y dio pequeños pasos hacia mí. Sí, pensándolo bien, no hay razón para dudar. Solo estoy transmitiéndolo. ¿Qué me dijo mi madre? Entonces adelante. Tu actitud, de todos modos, escucha con atención porque solo lo diré una vez. De pie lo suficientemente cerca como para tocarla, Erika, aún ligeramente sonrojada, intentó mostrarse segura. La próxima semana, en este día, reserva tu noche. Hay un lugar al que necesitamos ir juntas. Asterisco asterisco asterisco. La razón por la que Erika no ignoró la carta de su madre fue debido a su naturaleza obediente y la vigilancia. Habría alguien asignado para confirmar nuestra presencia en el lugar. Ese día, era seguro, especialmente porque nos entregaron entradas. Ya había casos similares antes. De todos modos, después de mi altercado con Erika, regresé a mi habitación y comencé inmediatamente a regular el maná dentro de mi cuerpo. Mi declaración a Erika sobre estar ocupada fue sincera, en preparación para la gran prueba que se avecina en los próximos meses. Primero, necesito aumentar mi capacidad total de maná. Desde que poseo a Vargan, nunca he dejado de expandir mi maná interno ni un solo día. Aunque dejara de lado otras cosas, esto no debía omitirlo. Las técnicas de Vargan, que requerían un alto consumo de mana, dependían de mi capacidad absoluta de mana. Las maldiciones y los familiares consumían mana rápidamente cuando se usaban en conjunto. Para Vargan, la capacidad total de mana era esencial. Para avanzar a la siguiente etapa, necesitaba aumentar la cantidad de mana que podía suministrar de forma estable. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y me concentré. No era necesario sentarse con las piernas cruzadas, pero encontré que era la posición más cómoda para activar el mana. Evalué mi mana interno total. Como esperaba, el progreso estaba en camino. Si las cosas continuaban a este ritmo, no llegaría tarde a mi fecha objetivo, pero cuanto antes, mejor. Luego, cerré los ojos y concentré todos mis nervios en mi mana. El poder mágico fluía por mi cuerpo como la sangre, aunque carecía de una forma tangible, ciertamente existía y funcionaba. Sin un corazón separado, forcé el bombeo de la magia para acelerar su flujo, asegurándome de que llegara a cada célula, incluso hasta las puntas de los dedos. Al mismo tiempo, visualicé el núcleo dentro de mi cuerpo, vibrante y vasto, como la fuente de la vida, un horizonte interminable. Después de pasar un poco más de 3 horas expandiendo mi capacidad total de maná, abrí los ojos. Todo mi cuerpo estaba pegajoso por el sudor. La habitación se había calentado, y si no hubiera abierto la ventana antes, se habría convertido en una sauna. Exhalé ligeramente y me recompuse. Como este entrenamiento involucraba el control del maná, no podía usar magia, así que me limpié el cuerpo con agua fría preparada y una toalla. La toalla fría se calentó rápidamente por el calor. El hechizo único que necesito crear para la graduación. Las condiciones no son fáciles. Uno de los requisitos para graduarse en el departamento de magia de la academia era completar el hechizo único propio. Como aún quedaban 4 años, la mayoría no estaba muy preocupada, pero yo no podía darme el lujo de ser indiferente. Vargan Troa Chugenarts, el villano que atormentaba a los protagonistas en la academia. Me quedaban 3 años hasta mi salida de la novela. El Vargan original murió sin completar su hechizo único. Sin embargo, al final, apareció brevemente un hechizo único parcialmente completado. Los momentos finales del villano Vargan. Su último capítulo. Vargan, con su hechizo único a gran escala incompleto, abrumó a muchos estudiantes, profesores e incluso héroes en medio del caos. El Vargan entonces enloquecido, el que se alejó mucho del Vargan que yo apreciaba, desapareció en la historia, deleitándose en la carnicería y el caos con sangre brotando por todas partes. Normalmente, su locura llamaba la atención de los demás, pero el hechizo único que poseía era digno de mención. Un hechizo único completado solo a medias. Vargan,
con ese hechizo incompleto, dominó a todos. Naturalmente, surgió una pregunta. ¿Y si el hechizo se hubiera completado? ¿Y si Vargan hubiera superado su pereza, reunido todos los materiales necesarios y lo hubiera perfeccionado con el tiempo? Las hipótesis pueden ser insignificantes en la historia, pero mi situación es diferente. Quizás la historia podría haber terminado ahí. No, la razón por la que el hechizo único de Vargan quedó incompleto fue para establecer un nivel de dificultad adecuado para que la historia de Lien continuara. ¿Crees que me quedaré de brazos cruzados y miraré la muerte de Vargan, el hechizo único que no se completó hasta el final? Definitivamente lo completaré, lo garantizo. Una vez que el hechizo único estuviera completo, quien decidiría el final de esta historia sería yo.